Capítulo 1. El sonido detrás de la puerta. La casa de Greenfield Court era una de esas reliquias georgianas que parecían exhalar una serena dignidad, incluso en medio del escándalo. Sus ventanas simétricas miraban hacia el césped inclinado con una serenidad imperturbable, como si nada malo pudiera ocurrir dentro de sus muros perfectamente equilibrados. Sin embargo, en una tarde neblinosa de finales de marzo, esa ilusión se hizo añicos, literalmente, cuando una puerta cerrada se convirtió en testigo de una muerte. Exactamente a las 8:10, un agudo estruendo metálico resonó por el ala oeste, seguido del grito de una mujer. Los invitados, reunidos en el salón para tomar el café después de cenar, se quedaron paralizados cuando el mayordomo corrió hacia el ruido. Al llegar al estudio con paneles de roble al final del pasillo, encontraron la puerta cerrada con pestillo desde dentro. No hubo respuesta a sus frenéticos golpes. Se necesitó la fuerza combinada de 2 hombres y un atizador para abrirla. Dentro yacía el señor Charles Endicott, el acaudalado coleccionista de arte y anfitrión de la velada, desplomado junto a su escritorio. Tenía la cabeza girada de forma antinatural, con un candelabro de plata cerca de su mano extendida. La ventana estaba cerrada con pestillo desde dentro. La llave permanecía en la cerradura. Sobre la alfombra, las tenues huellas de 2 pares de pisadas no conducían a ninguna parte. Y en el aire viciado de aquella habitación cerrada, flotaba un aroma a humo de cigarro y a algo ligeramente metálico. El doctor Travers, uno de los invitados a la cena, declaró al hombre muerto. La causa era incierta, pero probablemente un golpe en la cabeza. El candelabro estaba manchado de sangre, aunque no había huellas dactilares en su superficie. El policía local, llamado de inmediato, declaró que se trataba de un simple caso de asesinato y suicidio interrumpido. Pero la puerta cerrada planteaba una pregunta que nadie podía responder. ¿Cómo había escapado el asesino? Entre el grupo reunido había 6 individuos, cada uno de ellos con motivos para desearle daño a Charles Endicott. Había señora Lydia Endicott, su esposa, mucho más joven, cuyas manos enguantadas temblaban con un rastro de dolor artístico. Señor Henry Bale, socio comercial de Endicott, que había pasado el último año luchando una guerra financiera silenciosa con el fallecido. Señorita Eleanor Wade, una institutriz tranquila empleada por la sobrina de Endicott, a quien se había escuchado discutir con su empleador ese mismo día. Mayor Bexley, un viejo conocido del ejército cuya pensión dependía de la inversión prometida por Endicott. Dr. Travers, que una vez había tratado a Endicott por problemas cardíacos y cuya propia reputación había sufrido recientemente bajo la lengua suelta del coleccionista. Y por último, Simon Drew, el mayordomo, un hombre de hábitos precisos y expresión inescrutable, cuya lealtad era tan pulida como la plata que servía. Ahora estaban de pie en una formación incómoda alrededor del estudio del hombre muerto, cada uno acosado por la misma pregunta: ¿cómo podía una puerta, cerrada desde adentro, ocultar a un asesino? 2 días después el caso ya había empezado a calmarse. La policía, convencida de que Endicott había interrumpido a un ladrón y pagado el precio, se disponía a cerrar la investigación. Fue entonces cuando llegó un telegrama de Londres, breve y típicamente cortés. He oído hablar del curioso asunto de Greenfield Court. Voy a viajar en el tren de la mañana. Hércules Poirot. Cuando el detective belga bajó del tren al día siguiente, su pequeña estatura y su impecable atuendo atrajeron tanta atención como el propio caso. Cada pliegue de su traje, cada doblez de su pañuelo, era deliberado, simétrico y, en cierto modo, intimidante. Sus ojos, brillantes y meticulosos, escrutaban el andén como si fuera un elaborado rompecabezas diseñado para su diversión. Fue recibido por el inspector Gerald Hewitt, un hombre capaz pero falto de imaginación de la policía local. «Qué bueno que haya venido, señor Poirot», dijo, estrechándole la mano. «Aunque dudo que quede mucho por hacer. La puerta estaba cerrada con llave, no había salida posible. Debió de ser un ladrón sorprendido». Poirot arqueó las cejas suavemente. «Un ladrón, amigo mío, que viene a robar arte y solo trae muerte. Y sin embargo, la cerradura ya me fascina». Condujeron hasta Greenfield Court bajo un techo de nubes. La mansión se alzaba imponente ante ellos. Sus numerosas ventanas reflejaban una luz tenue como ojos impasibles. Poirot se detuvo en el camino de grava antes de entrar. «Me permitirá un momento», dijo en voz baja, inclinándose para observar unas tenues hendiduras cerca de la escalera de entrada. «Un coche estuvo aquí anoche, ¿no? Pero alguien más. Alguien caminó por aquí bajo la lluvia. Una extraña cojera, quizá.
Una vez dentro, saludó a la familia con su cortesía característica. Cada rostro contaba su propia pequeña mentira, algunos con dolor, otros con culpa, y uno, quizás, con miedo. Poirot se sentó cerca de la chimenea y juntó las manos enguantadas. «Señores, señoras», comenzó, «comprendo que todos están angustiados, pero les ruego que procedamos con calma y precisión. Es el orden el que conduce a la verdad, y la verdad la que restaura el orden. Ahora bien, antes de hablar de asesinato, hablemos de la puerta». Se hizo el silencio. Poirot señaló con delicadeza el estudio, ahora cerrado de nuevo para su inspección. Estaba cerrado, sí, pero ¿lo estaba para que no entrara nadie o para que no entrara algo? Su mirada se dirigió a Lydia Endicott, cuya pálida mano descansaba sobre el brazo de su sillón. Su mirada vaciló. Poirot lo notó, sonrió levemente y dijo: «Ya veremos». Afuera, un reloj dio las 11. La niebla se apretaba contra las ventanas como si escuchara. Dentro de la casa, el hombre más pequeño de la habitación ya había empezado a reorganizar las piezas de un rompecabezas invisible. Uno que pondría a prueba no solo su lógica, sino también los rincones más oscuros de la mente humana. Capítulo 2. La reunión de sospechosos. El salón de Greenfield Court parecía un escenario a la espera de que se levantara el telón. Unas pesadas cortinas de brocado atenuaban la luz, bañando a los invitados en un tenue resplandor ámbar. Los muebles parecían congelados en señal de respeto por los muertos, y sin embargo, persistía en la atmósfera el mismo tenue toque metálico que Poirot había percibido el día anterior. Había insistido en que la familia se reuniera. Nada de interrogatorio policial, solo una conversación amistosa. Aún así, cada alma en esa sala transmitía la misma tensión cautelosa de un actor que espera su turno. Poirot comenzó con una pequeña reverencia. «Señores, señoras, me perdonarán. Es mi costumbre empezar, no con una acusación, sino con comprensión. Cuando una tragedia visita una casa, nunca es ajena a un solo corazón. Cada uno de ustedes, cada uno, ha visto al señor Endicott con otros ojos, así que, si les parece bien, hablemos de él». La señora Lydia Endicott estaba sentada cerca del fuego, con una postura refinada pero incómoda. Viuda de 35 años, vestía impecablemente de seda negra, con el rostro pálido bajo un velo de red. Sus dedos enguantados jugaban distraídamente con la cadena de un colgante que llevaba en el cuello. «Mi esposo», comenzó con voz firme pero fría, «era un hombre de gustos muy particulares. Era orgulloso, demasiado orgulloso quizá, pero proveía bien. Valoraba la belleza y el control, aunque no siempre la amabilidad». Poirot inclinó la cabeza. «¿Y el matrimonio, señora, fue feliz?» Sus labios se curvaron levemente. «¿Feliz? Fue ordenado. Cumplí con mi deber como él con el suyo. Él tenía su colección, yo tenía mi soledad. Supongo que eso nos convenía a ambos». Los ojos de Poirot brillaron de interés. Un acuerdo de lo más civilizado. Y sin embargo, uno se pregunta, cuando el orden es tan perfecto, ¿qué ocurre cuando se rompe? La mirada de Lydia se posó en la alfombra. «Se rompe con fuerza, señor Poirot. Debe haberlo oído». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Poirot antes de volver su atención a Henry Bale. El socio era un hombre de complexión robusta y dicción precisa, con el cabello canoso peinado hacia atrás desde una frente amplia. Sus dedos tamborileaban nerviosos contra la silla. «Creo que usted era socio del señor Endicott». «Durante 12 años», respondió Bale secamente. «Tratamos antigüedades y artículos de importación de alta calidad. Charles era un coleccionista de corazón, un soñador, pero un mal hombre de negocios. Yo llevaba las cuentas, él buscaba curiosidades». «¿Y últimamente el negocio no ha ido bien?», preguntó Poirot. «Vale», apretó la mandíbula. «Un bajón temporal. Tuvimos desacuerdos, sí, pero nada que me hiciera...». Se detuvo, comprendiendo su situación. «Nada que le concierna, señor». Poirot asintió lentamente. «Al contrario, señor, me preocupa profundamente. Porque el dinero, como ve, a menudo compra más que bienes. Compra silencio, resentimiento o, en ocasiones, venganza». A continuación llegó la señorita Eleanor Wade, la institutriz. Estaba sentada ligeramente apartada del resto, con una postura erguida y una vestimenta sencilla. Una mujer de unos 28 años, quizás, con un rostro inteligente pero cansado. Su voz, al hablar, transmitía la firmeza serena de alguien acostumbrado a ser ignorado.
Cuidé de la señorita Endicott, la sobrina de Charles. La niña lo adoraba, aunque podía ser exigente. Exigía obediencia, precisión y, sobre todo, gratitud. Se esperaba que uno le agradeciera las correcciones. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y le dio las gracias, mademoiselle? Ella dudó. A veces, señor Poirot, la gratitud es un arte. Se aprende para sobrevivir. Poirot no dijo nada, pero su mirada se posó en ella el tiempo suficiente para que una sombra se extendiera sobre su rostro. Luego se volvió hacia el mayor Bexley, quien había pasado la entrevista con la mirada clavada en la chimenea. El mayor era corpulento y rubicundo, y su bigote temblaba levemente sobre una boca que antaño había ladrado órdenes en algún campo de batalla olvidado. «Mayor», dijo Poirot, «me han dicho que usted sirvió con el hermano del señor Endicott en la India». Bexley asintió con rigidez. Lo conocía bien, un hombre excelente, a diferencia de Charles. Siempre se creyó un erudito, ese tal. Prometió apoyar una de mis empresas, ya sabes, una residencia para veteranos. Redactó contratos y luego retiró la financiación en el último momento. Me dejó en la estacada. ¿Una traición?, sugirió Poirot con suavidad. «Una molestia», murmuró Bexley. «Pero no hay motivo para asesinar». «No», asintió Poirot con suavidad. «No hay razón si uno fuera un hombre tranquilo». Los ojos del mayor se alzaron bruscamente. Poirot sonrió, sereno como un gato bajo un rayo de sol. El doctor Travers habló a continuación, sin que nadie se lo pidiera. Las manos del médico temblaban ligeramente mientras se pulía las gafas. «Si quiere saberlo, señor Poirot, traté a Endicott por arritmia. Era testarudo e ignoraba todas las instrucciones. Insistía en los puros, el brandy y en acostarse tarde. Le advertí repetidamente. Su corazón no lo soportó. Me temo que el impacto del golpe no lo habría matado si hubiera vivido con más cuidado». Los ojos de Poirot se iluminaron. «Doctor, ¿habla usted como quien lamenta la muerte de un paciente o como quien lamenta su desobediencia?» Travers parpadeó. «Quizás ambos. Charles era un hombre difícil de querer, pero uno al que no se podía ignorar fácilmente. Solo quedaba Simon, Drew, el mayordomo. Había permanecido en silencio junto a la puerta, impasible como una estatua. Cuando le hablaron, avanzó con precisión silenciosa. «Trabajé para el señor Endicott durante 9 años, señor. Era estricto, pero justo. Exigía puntualidad, orden y discreción. La casa funcionaba como él quería». «Dígame, señor», dijo Poirot en voz baja, «¿cómo llegó a estar cerrada la puerta?» «No lo sé, señor. Llevé la bandeja de la noche a las 8, como siempre. El señor Endicott me despidió bruscamente. Salí de la habitación. La puerta se cerró tras de mí. 10 minutos después, oí el estruendo. ¿Y escuchaste a alguien más en ese pasillo?» «No, señor. Solo el viento en el pasillo. Las ventanas vibran cuando cambia el tiempo». Poirot se dio un golpecito en la barbilla. «Ah, sí, al viento. A menudo se le echa la culpa de muchas cosas, ¿no es cierto?» Al concluir las entrevistas, Poirot los despidió con un elegante gesto de la cabeza. «Les agradezco a todos. Su hospitalidad es conmovedora en circunstancias tan tristes. Por ahora pueden descansar. Yo pensaré un poco, con la ayuda de mis pequeñas neuronas». Se quedó allí después de que se marcharan, paseándose por el salón con pasos cortos y pausados. El inspector Hewitt, que había observado el proceso en silencio, se acercó. «Supongo que no aprendiste nada nuevo», dijo Hewitt. «Todos dicen lo que ya sabemos». Poirot se giró con expresión serena. «Ah, pero, amigo mío, lo que sabemos y lo que observamos no son gemelos. Dígame, ¿vio las manos de Madame Endicott?» «Con guantes», dijo Hewitt. «Claro, de luto». «Así es, pero yo, que me apasionan los detalles, noté que un guante había sido reemplazado más recientemente que el otro. El cuero más nuevo, las costuras más finas. Es un detalle insignificante, pero así es toda verdad al principio». Se dirigió a la chimenea, donde aún quedaba un leve rastro de ceniza de cigarro en la rejilla. Poirot se agachó y sacó una cerilla medio quemada de debajo del guardafuegos. «Esto también me interesa», murmuró. La caja de puros del escritorio solo contenía habanos largos. Sin embargo, esta ceniza es corta y gruesa, de una mezcla más barata. Alguien más fumó aquí hace muy poco. Alguien que quería aparecer, pero no lo hizo. Volvió a colocar la cerilla con cuidado y se volvió hacia el inspector. «Hay otra cosa, mon ami. Cuando uno cierra una puerta desde dentro, debe ser con un propósito. O bien teme una intrusión, o bien desea simular soledad.
¿Crees que fue una puesta en escena? Poirot sonrió levemente. Creo, amigo mío, que nada en esta casa es lo que parece. La puerta, la llave, la ventana, todo juega su papel en un pequeño drama exquisito. Pero la verdad, la verdad no se esconde tras la cerradura, sino tras los ojos de quienes la vieron. Llamaron suavemente a la puerta. Era la señorita Wade, pálida e insegura. Monsieur Poirot, susurró, mirando por encima del hombro. Hay algo que debería ver, algo que podría explicar la puerta. Los ojos de Poirot brillaron. Entonces, vámonos, mademoiselle, porque donde los demás ven una cerradura, yo empiezo a ver una abertura. Capítulo 3. La primera pista falsa. La señorita Eleanor Wade condujo a Poirot y al inspector Hewitt por un estrecho pasillo de servicio. El aire estaba impregnado de un tenue aroma a betún y lino húmedo. Una bombilla parpadeaba en el techo, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de baldosas. La institutriz se movía en silencio, y cada paso delataba inquietud. «Es aquí», dijo en voz baja, deteniéndose ante una puerta al final del pasillo. «Esto lleva a una pequeña antesala detrás del estudio del señor Endicott. Antiguamente formaba parte de las habitaciones del servicio, pero lleva años cerrada. Ayer noté algo extraño. Se arrodilló y sacó una pequeña llave del bolsillo de su delantal. El metal estaba ligeramente deslustrado, pero se veía que estaba muy usada. Esta la dejaron en la repisa junto al armario de la ropa blanca. Nadie debería haber tenido una llave de esta puerta». Poirot la aceptó con delicadeza entre el pulgar y el índice. «Una llave que aparece en un momento tan oportuno», murmuró. «Qué servicial puede ser el destino». Al girar la cerradura, la puerta se abrió con un suspiro reticente. El polvo flotaba en el aire como un recuerdo olvidado. La habitación era pequeña, no más grande que un armario, y contenía solo una silla, un armario en desuso y un respiradero alto que daba a la pared del estudio. Hewitt dio un paso adelante, agachándose para inspeccionarla. «El respiradero es lo suficientemente grande como para meter una mano, quizá más», murmuró. «Si el asesino hubiera metido la mano, podría haber cerrado la puerta desde dentro con la llave puesta». Poirot entrecerró los ojos. Una posibilidad muy conveniente. Pero dígame, amigo mío, si uno puede abrir una puerta por un respiradero para girar una llave, ¿por qué romperla después? ¿Por qué no simplemente abrirla de nuevo para escapar?» Hewitt se enderezó. «Quizás entraron en pánico». «Quizás», dijo Poirot, aunque su tono dejaba claro que lo dudaba. Aún así, la teoría empezó a correr la voz por la casa como un reguero de pólvora. Los sirvientes la susurraban en la cocina. Los invitados intercambiaban miradas nerviosas en el recibidor. A la hora de la cena, el inspector Hewitt la había declarado la explicación más probable, y la familia sintió un extraño alivio. Una solución práctica, algo mecánico, no monstruoso. Pero Poirot, siempre sereno, permaneció insatisfecho. Pidió permiso para examinar el estudio una vez más. El cuerpo, ya retirado, solo había dejado una tenue sombra sobre la alfombra, donde la sangre se había secado. Poirot permanecía de pie en el centro de la habitación, con las manos cuidadosamente entrelazadas a la espalda, y la mirada iba del escritorio a la alfombra, de la chimenea al pestillo. «Mira, amigo», le dijo a Hewitt, «el respiradero está detrás de esta pared, ¿sí? Entonces, hay que agacharse aquí, meter la mano por allí y girar la llave así». Imitó el movimiento con precisión. «Pero el ángulo es incómodo, y nuestro asesino debía saber que sería incómodo. Aún así, no deja ninguna mancha en la llave, ni ningún rasguño en la cerradura». Hewitt frunció el ceño. «¿Estás sugiriendo que el respiradero no se usó en absoluto?» «Sugiero», dijo Poirot en voz baja, «que cuando una pista encaja demasiado bien, a menudo es porque fue colocada ahí para encajar». Se giró hacia el escritorio, donde había un montón de papeles cuidadosamente apilados junto a un abrecartas con mango de marfil. Entre ellos había una hoja escrita con letra temblorosa. «Si algo me llegara a pasar, que se sepa que Henry Bale me ha engañado en los negocios y pretende arruinarme». Hewitt arqueó las cejas. «Bueno, eso parece bastante claro». Poirot miró el papel como si fuera un elemento teatral. «En efecto, demasiado simple quizá. Verá, amigo, Monsieur Endicott era un hombre de simetría. Su letra era precisa, uniforme. Sin embargo, observe aquí el espaciado irregular, los trazos vacilantes. ¿Un hombre asustado o un hombre que finge serlo?» Hewitt soltó una breve carcajada. «¿Crees que la nota es falsa?» «Creo», respondió Poirot, «que estaba destinado a ser encontrado».
Los interrumpió un golpe en la puerta. Era Lydia Endicott, con expresión serena pero mirada penetrante. «Señor Poirot, inspector, pensé que debía saberlo. El señor Bailey ha decidido irse de la casa. Dice que no quiere soportar más sospechas». Poirot arqueó una ceja. «Ah, pero claro, señora. Nada proclama la inocencia con tanta fuerza como una salida precipitada». En 10 minutos, Vale fue interceptado en el vestíbulo con la maleta ya hecha. Se enfrentó a Poirot con aire de indignación contenida. «No tengo paciencia para esta farsa. Charles era mi compañero, sí, pero nuestros desacuerdos eran profesionales, no personales. No permitiré que me traten como a un delincuente». Poirot señaló con calma la nota. «Y sin embargo, señor, su nombre aparece aquí, escrito a mano por el difunto. ¿Se marcharía antes de que la examinaran?» El rostro de Vale se ensombreció. «¿Crees que lo escribí yo mismo? ¿Que me colé, lo derribé y lo dejé desplomado sobre su escritorio como en una novela barata?» Poirot sonrió amablemente. «Mi querido señor, solo creo que está usted muy ansioso por controlar cómo se cuenta su historia. El intercambio atrajo a los demás de sus habitaciones. El mayor Bexley, furioso, la señora Endicott, fría y silenciosa, la señorita Wade, rondando en la puerta». En medio de la discusión, Poirot se hizo a un lado, permitiendo que el inspector interrogara formalmente a Vale. Las respuestas del hombre fueron firmes, pero tras ellas se escondía un profundo temor. Cuando le preguntaron dónde estaba esa noche, respondió: «Estaba en la biblioteca, escribiendo cartas. La criada me vio». «En efecto», murmuró Poirot. «¿Y el cigarro?» Vale parpadeó. «¿Qué cigarro?» «El que se fumó en esta habitación. La ceniza es de una marca menos refinada que la que suele usar el señor Endicott. Creo que es suya, ¿no?» El hombre dudó y luego se puso rígido. «Puede que haya entrado brevemente ese mismo día, para hablar de una factura. Quizás dejé el puro entonces». «Quizás», repitió Poirot con ese tono enloquecedoramente amable, que significaba exactamente lo contrario. Al anochecer, la tensión en la casa era enorme. Lydia paseaba por el rellano como un fantasma. El mayor Bexley bebía hasta caer en un estupor resentido. El doctor Travers se retiró temprano, alegando fatiga. Solo la señorita Wade parecía tranquila, aunque sus ojos lo observaban todo con una distancia casi académica. Hewitt, mientras tanto, estaba satisfecho. Las pruebas apuntan a Ball. La nota, el cigarro, la pelea. El motivo está claro: dinero. Lo arrestaremos mañana. Pero Poirot, mirando por la ventana del salón, meneó la cabeza lentamente. «No, amigo mío, todavía no. Este crimen está escrito con demasiado cuidado. Cada acto, cada pista, cada una colocada como las piezas de un tablero de ajedrez. Y el asesino no es un jugador torpe». Hizo una pausa, mirando su reflejo en el cristal. «Hay algo que todavía me preocupa. La puerta. Cerrada, sí. Pero, ¿y si no fue cerrada por la mano que imaginamos? ¿Y si estuvo cerrada mucho después de la muerte del señor Endicott?» Hewitt frunció el ceño. «¿Quieres decir que el asesino regresó?» Los ojos de Poirot brillaron. «No. Quiero decir que quizá la puerta nunca se abrió». Antes de que Hewitt pudiera hablar, un grito repentino resonó desde arriba, un grito agudo y estrangulado. Poirot giró hacia el sonido con el rostro tenso. Vino de la habitación de Lydia Endicott. En cuestión de segundos, subían corriendo la escalera. La puerta estaba abierta. La viuda estaba arrodillada en el suelo junto a su tocador, temblando violentamente. En la mano sostenía una carta sellada con lacre negro, el mismo escudo que adornaba el membrete de su esposo. «Está vivo», susurró con voz ronca. «Escribió esto después de muerto. Debió de haberlo hecho». Poirot tomó la carta con delicadeza. La tinta estaba fresca. La letra era idéntica a la de la nota sobre el escritorio, y debajo de la firma, una sola línea. «Perdóname, Lydia. No podía dejar que se supiera la verdad». Poirot levantó la vista, con la mirada penetrante. «Ah», dijo en voz baja. «Así que ahora habla el muerto. Qué curioso, sin duda». Capítulo 4. El juego psicológico. La mañana siguiente al descubrimiento de la misteriosa carta, amaneció fría y gris, como si el propio clima conspirara para acentuar la inquietud en Greenfield Court. Una tenue niebla se extendía por el césped, velando el mundo que se extendía más allá de las ventanas, mientras que dentro de la casa la conversación se convertía en susurros y sospechas. Los sirvientes caminaban en silencio. Cada sonido parecía amplificado: el cierre de una puerta, el tintineo de una taza de té, el crepitar de un fuego. Hércules Poirot
inmaculado como siempre, estaba sentado frente a la chimenea del salón. Su bandeja del desayuno permanecía intacta. Parecía completamente tranquilo, pero su mirada reflejaba la vivacidad de quien escucha una sinfonía que otros no pueden oír. El inspector Hewitt estaba junto a la ventana, hojeando el periódico matutino. Lo están llamando el misterio de la puerta cerrada. Ahora, dijo Hewitt con un suspiro, y la gente del pueblo ya cree que Vale es el hombre. Si no hubiera aparecido esa segunda carta, ya habríamos cerrado el caso. La mirada de Poirot permaneció fija en las llamas. Sí, sí. Pero no hay que dejar que los chismes decidan cuál debe ser la verdad. La segunda carta lo cambia todo. Cambia. Tono el primero acusa al señor Vale. El segundo pide perdón. Y ambos escritos con la misma letra y tinta. Es un dueto, amigo, entre la culpa y el engaño. Hewitt frunció el ceño. ¿Crees que alguien falsificó ambos? Ah, no tan rápido. Creo que alguien quería hacernos creer que ambos eran auténticos. Eso, verá, es más sutil. El asesino no solo engaña, se inventa. Se levantó, se quitó una pelusa de la manga y dijo en voz baja: «Creo que es hora de que juguemos un pequeño juego. Un juego de mentes. Veamos quién tiembla cuando el viento de la verdad empiece a soplar». A las 10:30, Poirot convocó de nuevo a la familia al salón. El ambiente estaba cargado de temor. Lydia Endicott llegó primero, pálida y serena, con los ojos enrojecidos por una noche de llanto, o quizás por el esfuerzo de mantener su actuación. El mayor Bexley la siguió, refunfuñando, con el rostro enrojecido por el brandy. La señorita Wade llegó última, con su habitual compostura teñida de visible aprensión. Henry Bale se sentó apartado de todos, con las manos apretadas y la mirada inquieta. Poirot esperó hasta que el silencio se hizo insoportable. Entonces empezó, no con una acusación, sino con un aire de suave curiosidad. «Amigos míos», dijo, «nos encontramos rodeados de misterios de la palabra escrita. Una nota encontrada sobre un escritorio y una carta que aparece después de la muerte. Pero no preguntemos todavía quién las escribió. Preguntémonos por qué fueron escritos en absoluto». Volvió la mirada hacia Vale. «Señor Vale, usted es un hombre de negocios, ¿verdad? Práctico, lógico. Dígame, si hubiera recibido una carta acusándolo de engaño, ¿la habría destruido o la habría guardado como prueba?» Vale parpadeó. «Lo destruyó, claro. ¿Qué hombre sensato no lo haría?» «Así es», dijo Poirot con tono suave. «Entonces, ¿por qué nuestro querido señor Endicott, que era un hombre práctico, dejó su acusación tan ordenada sobre su escritorio? ¿Por qué no la ocultó o la quemó?» La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Nadie habló. La mano de Lydia temblaba en el brazo de su silla. «¿Por qué?», continuó Poirot en voz baja. «La carta debía ser encontrada. ¿Pero quién? No la policía, no se les esperaba, ni los sirvientes, no lo entenderían. No, debía ser encontrada a nosotros, por los presentes en esta casa. Fue un mensaje compuesto para 6 personas». Dejó que sus ojos viajaran lentamente de un rostro a otro, deteniéndose solo el tiempo suficiente para inquietar a cada uno de ellos. La señorita Wade fue la primera en hablar. «Si está insinuando que alguno de nosotros colocó esa carta, señor Poirot, es una crueldad insinuarlo». Todos estábamos en shock. «Ah, mademoiselle, me malinterpreta», dijo Poirot con una leve sonrisa. «No sugiero nada todavía. Simplemente observo que la gente, cuando está asustada, suele actuar con gran astucia, y a veces, en su astucia, se revela». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Por ejemplo, cuando entré anoche en la habitación de Madame Endicott, ella sostuvo la nueva carta como si le quemara. Sin embargo, dijo, debe haberla escrito él después su muerte. Curioso, ¿no es así? Porque ante un suceso tan extraño, ¿quién no piensa primero en una falsificación o un engaño? Solo quien sabe que la carta no fue escrita por la mano del difunto». La compostura de Lydia flaqueó y apartó la mirada. «Tergiversa las palabras, señor Poirot». Estaba desconsolada. «En efecto», dijo Poirot con dulzura. «El dolor, qué olvido. Dígame, señora, ¿cuándo vio con vida a su marido por última vez?» «Durante la cena», susurró. «Después se retiró a su estudio. Nunca lo volví a ver». Poirot asintió lentamente. «¿Y aún así oyó el grito? ¿Vino corriendo?» Su silencio lo confirmó. «Y cuando se rompió la puerta», dijo Poirot en voz baja, «usted fue el primero en desmayarse». Los labios de Lydia se separaron como para responder, pero no dijo nada.
Poirot se volvió repentinamente hacia el mayordomo, que había permanecido discretamente junto a la puerta. Señor Drew, cuando entró en el estudio esa noche, ¿qué vio primero? El cuerpo, señor, dijo Drew en voz baja. Estaba tirado junto al escritorio. La señora Endicott gritó. Recuerdo que no dejaba de decir, la puerta estaba cerrada. ¿Cómo podía estar cerrada? Ah, dijo Poirot, pero lo dijo antes de que rompieran la puerta, ¿no? Una profunda inhalación llenó la habitación. Lidia se levantó a medias de la silla, palideciendo. Mentira. Yo. Poirot levantó una mano, no sin amabilidad. Señora, no la acuso. Solo... Preguntar verás. Me fascina la mente en momentos de pánico. Es en esos momentos cuando la verdad se escapa, como un pájaro que se escapa de su jaula. El mayor Bexley se removió incómodo. Dios mío, ¿tiene que torturar a la pobre mujer? Si quiere respuestas, pregúnteme algo. No tengo nada que ocultar. Poirot se volvió hacia él de inmediato, casi alegremente. Ah, mon captain, entonces hablemos de coraje. Es usted un hombre de acción, ¿no? Dígame, ¿por qué no derribó la puerta usted mismo? Bexley parpadeó. Porque pensé que era demasiado tarde. El médico dijo que no debíamos alterar la escena. Pero el doctor Travers aún no había llegado, observó Poirot. Vino después. La puerta se abrió. El rostro del mayor se sonrojó. Bueno, debo haberme equivocado. Por supuesto, dijo Poirot con ligereza. Los errores son la huella de la naturaleza humana. Todos los cometemos. Algunos los enterramos. Otros nos llevan de vuelta al crimen. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Quizás yo también haya cometido uno. Creía que este asunto era una cuestión de razón. Pero no, es una cuestión de emoción. Alguien aquí no mató por dinero, sino por miedo. Y el miedo, amigos míos, es el motivo más peligroso de todos. Se puso de pie, alisándose las solapas, y miró hacia la ventana. Inspector Hewitt, creo que pronto descubrirá la verdad, cuando se mueva la siguiente pieza en el tablero, porque presento, sí, que nuestro asesino aún no ha terminado de jugar. ¿Otro crimen?, preguntó Hewitt bruscamente. La expresión de Poirot era indescifrable. Quizás no sea un crimen, sino una revelación. El culpable se inquieta. Volverá a actuar pronto, porque no puede evitarlo. La conciencia es mala compañera para los mentirosos. Se volvió hacia el grupo, haciendo una leve reverencia. Así pues, mis amigos, les agradezco. Han sido de gran ayuda, cada uno a su manera. Pensaré, reflexionaré, y cuando haya ordenado las cosas los llamaré de nuevo. Hasta entonces, no se vayan de Grimfield Court. Mientras los invitados se dispersaban, Poirot permaneció junto al fuego, contemplando pensativo las brasas. La llama titilaba y se curvaba alrededor de un carbón ennegrecido, como si luchara por respirar. Murmuró en voz baja para sí mismo. Una puerta que se cierra sola. Una carta que se escribe sola. Un asesino que se esconde tras el orden y el ritual. Ah, pero el patrón empieza a tomar forma. Pronto la verdad saldrá a la luz. Y arriba, sin ser vista por nadie, una figura se movía silenciosamente por el pasillo, llevando una vela cuya llama temblaba como el latido de un corazón culpable. Capítulo 5. Otro crimen, o la segunda sombra. La noche después de la sutil indagación de Poirot, Grimfield Court parecía contener la respiración. Cada reloj marcaba con exagerada paciencia, y cada crujido del suelo podría haber sido un paso. La gran casa, habitualmente orgullosa de su simetría y calma, ahora parecía un ser vivo. Sus pasillos latían con inquietud, sus ventanas observaban desde la oscuridad. Poirot, tras retirarse tarde, permanecía despierto en su habitación, con una pequeña lámpara encendida a su lado. Sobre la mesa yacían las dos cartas, una acusadora, otra indulgente, junto a un fajo de sus pulcras notas. Las estudió como si fueran voces vivas que susurraran confesiones contradictorias. Desde la habitación contigua se oía el inquieto caminar del inspector Hewitt. Ni siquiera el pragmático inglés pudo disimular por completo sus nervios. A 1:30 se oyó un sonido apagado, un golpe sordo seguido de un grito que rompió el silencio como un cristal. Poirot se puso de pie al instante, con la bata perfectamente colocada a pesar de la urgencia. «Dios mío», murmuró. «Así que todo vuelve a empezar». Se encontró con Hewitt en el pasillo, con el revólver del inspector desenfundado. Los dos hombres intercambiaron un gesto sombrío y siguieron el ruido hasta el ala más alejada de la casa. Este los condujo a la biblioteca.
La puerta estaba entreabierta, y dentro, la luz de la lámpara parpadeaba con incertidumbre. Cerca del hogar yacía Mayor Bexley inmóvil, con un reguero de libros volcados y una licorera destrozada a su lado. Se aferraba a la garganta. Una mancha oscura se extendía bajo el cuello. Llamaron al doctor Travers de inmediato. En cuestión de minutos, el médico confirmó lo que ya estaba claro. Veneno, dijo secamente. Un veneno violento, probablemente ingerido minutos antes de morir. A juzgar por el vaso del escritorio, se sirvió una copa antes de acostarse. Brandy con algo mortal. Hewitt frunció el ceño. Entonces, ¿se suicidó? ¿Se siente culpable por lo de Endicott? Quizás, dijo Poirot en voz baja, pero sus ojos no se apartaron del cuerpo. Se arrodilló delicadamente junto al escritorio, con los dedos enguantados recorriendo el círculo de líquido en la superficie. Observará, inspector, que el vaso está medio lleno, y sin embargo, el mayor fue encontrado desplomado junto a la chimenea, a cierta distancia. No bebió por voluntad propia. Bebió, quizás, por persuasión. Hewitt frunció el ceño. ¿Quieres decir que lo engañaron? Poirot se encogió levemente de hombros. Ah, ustedes los ingleses, siempre hay una línea directa de causa a efecto. Pero en este caso, amigo mío, no hay línea, solo un círculo. El círculo del engaño se estrecha. Examinó la licorera con cuidado, a contraluz. El brandy fue servido, pero no por la misma mano que puso esta copa sobre la mesa. Los ángulos... Ah, me dicen mucho. Una mano temblaba, la otra no. Cuando se enderezó, su rostro estaba serio. Esto no fue un suicidio, mon ami. Es el segundo acto de una obra siniestra. Por la mañana, Greenfield Court era un hervidero de susurros. Los invitados se reunieron de nuevo en el salón, pálidos y exhaustos. Lydia Endicott se sentó aparte, con el pañuelo apretado contra los labios. La señorita Wade estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la niebla se disolvía en la tenue luz del día. Vale miraba fijamente el fuego, mientras el doctor Travers se frotaba las sienes, con un aspecto repentinamente mucho mayor. El inspector Hewitt tomó el mando. «Que nadie salga de esta casa. Tenemos un asesino entre nosotros, y ahora 2 muertos. Ya he llamado a la policía del pueblo». Poirot, de pie en silencio junto a la repisa de la chimenea, habló con serena autoridad. «Antes de que lleguen los gendarmes, mon ami, debemos comprender la psicología. 2 muertes en la misma casa, tan pronto y tan relacionadas. No es casualidad. Un asesinato fue para ocultar la verdad, el segundo para enterrarla para siempre». Se volvió hacia los invitados. El mayor era un hombre impulsivo. Sin embargo, veneno... No, es un arma de la mente, de la paciencia. Alguien en esta casa lo planeó con cuidado. Preguntaré de nuevo, como hice antes. Cada uno de ustedes debe decirme dónde estuvo anoche. Las respuestas llegaron una tras otra, cada una menos convincente que la anterior. Lydia Endicott. En mi habitación, no salí. La puerta estaba cerrada con llave. Señorita Wade. Le leía a la sobrina de la señorita Endicott. Ella puede dar fe de mí. Doctor Travers. En mi habitación. Oí el alboroto, pero llegué después que usted, Henry Bale. Estaba en la cama, dormido. No supe nada hasta que oí los gritos. Simon Drew, el mayordomo. Estaba puliendo la plata, señor, solo en la despensa. Poirot asintió a cada uno, con expresión indescifrable. Pero cuando sus ojos se posaron en Lydia, ella apartó la mirada. «Señora», dijo con dulzura, «cuando el marido muere trágicamente, no se puede dormir tranquilo, ¿no es cierto? Y sin embargo, su vela estaba apagada cuando pasé por su puerta a medianoche». Se le cortó la respiración. «¿Pasaste por mi puerta?» Poirot inclinó la cabeza. «Sí. Doy un pequeño paseo cada noche antes de acostarme. Lo encuentro tranquilo». La mano de Lydia tembló levemente. «Debí de quedarme dormida. El dolor es agotador». Poirot sonrió levemente. «En efecto, pero el dolor rara vez lleva un perfume tan fresco a una hora tan tardía». El silencio que siguió fue quebradizo. Lydia se levantó bruscamente. «Señor Poirot, no quiero que me traten como a una sospechosa». «Pero señora», dijo Poirot en voz baja, «usted son uno, como todos, hasta que la verdad elija a su villano predilecto». Ella se giró y salió de la habitación en un torbellino de seda negra. Cuando se fue, la señorita Wade habló con tono mesurado. «¿Sospechas de ella?» Poirot se encogió levemente de hombros. «Sospecho de la naturaleza de su calma. Es demasiado perfecta.
Pero aún no es momento de sacar conclusiones. Se dirigió al escritorio en la esquina, donde un trozo de papel le llamó la atención. Tenía la tenue impresión de una nota reciente, el original arrancado. Poirot lo inclinó hacia la luz, revelando la sangría de varias palabras. «Nos vemos en la biblioteca después de medianoche. Hay cosas que aún no entiendes». Lo levantó para que Hewitt lo viera. «Voilà. Otra invitación escrita por una mano invisible. Dime, amigo mío, ¿acaso un hombre organiza una cita antes de suicidarse?» Hewitt maldijo en voz baja. «No, lo atrajeron hasta allí». «Exactamente», murmuró Poirot. «¿Pero quién lo hizo? Pronto lo sabremos». Esa misma tarde, Poirot dio un paseo solitario por el jardín. Su pequeña figura se recortaba con precisión contra la tenue luz. El aire olía ligeramente a lluvia y tierra removida. Se detuvo junto a la ventana de la biblioteca, mirando a través del cristal. La escena del interior permaneció intacta. La licorera, el vaso, la leve huella de la mano caída del mayor. Poirot lo estudió todo, murmurando en francés para sí mismo. Una puerta cerrada, una muerte escenificada, un veneno vertido sin prisa, sino con significado. Hay ritmo aquí, sí, el ritmo de un artista, y sin embargo, un artista que pinta con demasiada perfección se expone a sí mismo. Se giró bruscamente al oír pasos. La señorita Wade estaba detrás de él, con expresión tensa. «No deberías estar aquí», dijo en voz baja. «Dicen que los provocas, que tus preguntas son crueles». «Ah», dijo Poirot con suavidad. «La verdad siempre es cruel antes de volverse amable. Dígame, mademoiselle, ¿quiere usted a la niña? ¿La protegería, incluso del escándalo?» Levantó ligeramente la barbilla. «Por supuesto, es inocente de todo esto». «Entonces me entenderás cuando te digo esto. Si no se dice la verdad pronto, la inocencia puede ahogarse en la culpa». La señorita Wade dudó y por primera vez perdió la compostura. «¿Crees que Lidia está involucrada?» La mirada de Poirot se suavizó. «Creo, mademoiselle, que el amor y el miedo son gemelos, y uno de ellos ya ha matado 2 veces». Antes de que pudiera responder, Simon Drew apareció en la esquina de la terraza, con su rostro habitualmente impasible y pálido. «Señor Poirot, le requieren en el estudio. El inspector ha encontrado algo». Se apresuraron a entrar. Sobre el escritorio había un pañuelo bordado con las iniciales L, húmedo con brandy y débiles rastros del mismo veneno usado en el mayor. El rostro del inspector Hewitt era sombrío. «Lo encontramos debajo de la licorera. Es de ella, Poirot. No hay duda». La mirada de Poirot se detuvo en la delicada costura. «Ah», dijo en voz baja, «así que la red se tensa, pero quizá alrededor del cuello equivocado». Colocó el pañuelo con cuidado sobre la mesa. «Verá, amigo mío, un asesino puede plantar una pista para incriminar a otro, pero al hacerlo, revela algo más grande, lo que miedó la mayoría, y el miedo, creo, pronto hablará más fuerte que la evidencia». Se enderezó, con los ojos brillando con silenciosa certeza. «Es hora, mon ami, de prepararnos para el movimiento final de esta pequeña sinfonía, porque cuando la música se detenga, uno de nosotros guardará silencio para siempre». Capítulo 6. La pista oculta de Poirot. El descubrimiento. Del pañuelo de Lydia Endicott se extendió por Greenfield Court como humo en busca de oxígeno. Al mediodía, la frágil civilidad de la casa se había resquebrajado. Los susurros corrían entre los sirvientes como pájaros nerviosos. Los invitados evitaban las miradas. Incluso el inspector Hewitt, que había tenido cuidado de no sacar conclusiones precipitadas, parecía convencido de que el caso se acercaba a su fin. Pero Hércules Poirot, siempre pulcro, siempre sereno, permaneció inmóvil como un gato antes de saltar. Estaba sentado solo en el estudio del difunto señor Endicott, con las cortinas descorridas para dejar entrar la tenue luz del día inglés. Ante él, dispuestos con precisión geométrica, yacían los objetos del estuche, las 2 cartas, el vaso envenenado y el pañuelo bordado. El aire traía un ligero aroma a pulimento y tinta vieja, pero debajo había algo más sutil, una nota de decadencia, de fin. Hewitt entró, con las botas pesadas sobre la alfombra. «Usted mismo ha visto las pruebas, Poirot. Sus iniciales en la tela, restos de veneno. ¿Qué más necesita? El motivo es evidente, la crueldad de su marido, la ruina de su amante, su libertad para obtenerla». Poirot no levantó la vista. «Ah, amigo, es usted un buen policía,
pero piensa como quien ve la superficie del estanque, nunca la profundidad. Dígame, si Madame Endicott quería envenenar al mayor Bexley, ¿por qué eligió un método tan violento y obvio? ¿Y por qué dejó su propio pañuelo tan convenientemente debajo de la licorera? Hewitt se encogió de hombros. Porque es inteligente, pero no lo suficiente. La culpa hace que la gente sea descuidada. Poirot sonrió levemente. O la inocencia los incrimina. Se levantó y se dirigió al escritorio. Piénsalo, amigo mío. Este pañuelo sí es suyo, pero no lo habría usado para limpiar el cristal. ¿Ves el bordado? La costura es delicada, sí, pero también desgastada. Hilo viejo deshilachado. Una dama tan exigente como Madame Endicott no arriesgaría una pieza tan fina para limpiar brandy, y el aroma lo levantó con delicadeza, inhalando. Lleva su perfume, sí, pero también otro. Tabaco. Un perfume fuerte. Aroma a puros. Hewitt parpadeó. ¿Crees que lo manejó un hombre? Los ojos de Poirot brillaron. No solo lo toqué, lo usé, y luego lo puse aquí, como un regalo a nuestra imaginación. Dejó el pañuelo con meticuloso cuidado. No, mon cher, el asesino todavía está delante de nosotros preparando su pequeño teatro. Pero han dejado un rastro, algo pequeño, algo que ellos mismos no valoraron. Caminó hacia la chimenea, agachándose junto a ella. Las cenizas del fuego de la noche anterior se habían enfriado hasta convertirse en un suave polvo gris. Poirot levantó el atizador y las removió con suavidad. Un tenue destello le llamó la atención. Un fragmento de papel, medio quemado, pero no del todo perdido. Lo extrajo con unas pinzas y lo colocó sobre una sábana limpia. ¿Qué es eso?, preguntó Hewitt, inclinándose más cerca. La expresión de Poirot se endureció. Una nota, parte de una. Vea aquí, la esquina de un sello y algunas palabras aún legibles. Medianoche. Ven solo. No hables de ello con... El resto ya no está. Pero fíjese, amigo, el papel. Es del mismo membrete que las cartas. La marca de agua y el gramaje son idénticos. El artículo de Endicott, murmuró Hewitt. Así que estaba escrito aquí. Sí, y aquí también ardió. Alguien quiso destruirlo, pero solo lo logró parcialmente. El tono de Poirot se ensombreció. Es la desgracia de nuestro asesino que el fuego se estuviera apagando, como todo engaño acaba por suceder. Se puso de pie, sacudiéndose las manos. Ahora tenemos 3 notas, todas convenientes, escritas por la misma mano, pero empiezo a pensar, amigo mío, que la mano en sí no era la de un hombre. Hewitt frunció el ceño. ¿Quieres decir que una mujer los falsificó? Poirot ladeó la cabeza. O una mujer fingido para la falsificación es como la escritura. Puede disimular muchas cosas, pero no la intención. Hay un ritmo en la escritura, como en la respiración, y este ritmo cambia con la culpa. Se giró hacia la ventana, con la mirada perdida en el jardín neblinoso que se extendía más allá. Dime, ¿has notado, desde la primera muerte, lo tranquila que ha estado la señorita Wade? ¿La institutriz?, preguntó Hewitt. Es práctica. No se altera fácilmente. Exactamente, dijo Poirot en voz baja. Demasiado calma, demasiado razonable. Los demás estremecen, lloran, acusan. Pero ella observa. Y cuando una mente observa pero no se lamenta, esa mente, ¿cómo decirlo?, está jugando al ajedrez mientras los demás juegan a las cartas. Hewitt frunció el ceño. ¿Crees que está involucrada? Poirot sonrió amablemente. Ah, no creo que nada. Yo sospechar que sabe más de lo que admite. Pero acusarla ahora sería prematuro. No, pongamos a prueba su mente. Porque en la psicología de la culpa, amigo, la contradicción es la madre de la verdad. Esa tarde, Poirot pidió té en el invernadero, una sala soleada, llena de palmeras y orquídeas marchitas. La señorita Wade llegó puntualmente, serena y seria. Llevaba un sencillo vestido gris y el pelo recogido con pulcritud. «Señorita», dijo Poirot con cariño, «perdone mi intromisión. Quería agradecerle su amabilidad con la niña. Ha sido usted la única presencia serena en medio de esta tormenta». La señorita Wade sonrió levemente. «Hago lo que puedo. La casa ha perdido el equilibrio. La señora Endicott se está desmoronando». «Ah, sí», dijo Poirot pensativo. «Y usted, mademoiselle, es su opuesto. Donde ella tiembla, usted se mantiene firme. Donde ella desespera, usted razona. Es admirable». Su expresión se enfrió un poco. «Me halaga, señor Poirot, pero ya he visto tragedias antes. Uno aprende a separar la emoción de la comprensión». «Así es», respondió Poirot.
¿Cómo se distingue la verdad de la ilusión? Dígame, ¿le tenía cariño al señor Endicott? Ella dudó. Lo respetaba. Era un hombre inteligente, aunque no bondadoso. Los ojos de Poirot brillaron, y aún así discutió con él el día de su muerte. Verá, mademoiselle, los sirvientes son muy observadores. Recuerdan haber oído voces alzadas. Su compostura flaqueó por un instante. Discutimos sobre las lecciones del niño, nada más. Claro, dijo Poirot con suavidad, pero quizás también discreparon sobre su futuro aquí. Una institutriz en una casa caótica rara vez está segura. Ella no dijo nada. Sus manos entrelazadas en su regazo se apretaron. La mirada de Poirot se suavizó. Verá, mademoiselle, no pregunto como acusador, sino como estudioso. El corazón humano me fascina, sobre todo cuando esconde algo más grande que él mismo. La señorita Wade se levantó bruscamente. Creo que esta conversación ya ha ido demasiado lejos. Poirot inclinó la cabeza. Quizás, pero antes de irse, dígame, ¿fuma usted puros? Sus ojos se abrieron de par en par y luego se entrecerraron. ¿Cigarros? No, claro que no. Ah, dijo Poirot con suavidad. Entonces es muy curioso que haya encontrado cenizas de una marca barata cerca de su escritorio de arriba. Verá, busco cosas pequeñas en el gran desorden, y cuando encuentro algo que no encaja... Basta, lo interrumpió bruscamente. No tengo por qué escuchar esto. Se dio la vuelta y se fue. Sus pasos resonaron por el pasillo. Poirot permaneció inmóvil, con el rostro sereno, aunque sus ojos brillaban con un silencioso triunfo. «Voilà», murmuró. La dama protesta, y sin embargo, su miedo no huele a inocencia, sino a descubrimiento. Esa noche, mientras el crepúsculo oscurecía los pasillos, Poirot volvió a llamar al inspector Hewitt. «Hemos llegado al umbral, amigo», dijo. «El asesino cree estar a salvo, pero he encontrado la llave, la verdadera llave, de esta puerta que se cerró sola». Levantó un pequeño objeto entre los dedos, un pestillo de plata, recién pulido. Cuando forzaron la puerta del estudio, la cerradura estaba intacta, pero las bisagras, se aflojaron desde dentro. Un truco sencillo, uno que permite a un hombre salir de una habitación, cerrar la puerta y echarle llave desde fuera, haciendo creer a todos que está sellada. Ingenioso, ¿verdad? Y la mente que lo concibió, fría, disciplinada, exacta. «Señorita Wade», susurró Hewitt. Poirot sonrió levemente. «O alguien como ella. Pero tenga paciencia, amigo. Mañana por la mañana los reuniremos a todos. Por ahora, dejemos que el asesino duerma una última noche creyendo que ha ganado». Apagó la lámpara. Su silueta se recortaba contra la luz moribunda del fuego. «Porque por la mañana», murmuró, «la puerta que se cerró sola se abrirá de nuevo y no revelará la muerte, sino la verdad». Capítulo 7. La reunión final. La mañana descendió sobre Greenfield Court como la pálida inauguración de un escenario. La niebla del amanecer aún se aferraba a los jardines, y el aire estaba cargado con esa extraña y expectante quietud que precede a la revelación. Dentro, la casa se movía con inquieta moderación, pasos silenciosos, voces más bajas. En algún lugar, un reloj dio las 8, y el sonido resonó por los pasillos como un lejano redoble del destino. En el gran salón, Hércules Poirot había dispuesto los muebles con precisión matemática, sillas formando un semicírculo ante la chimenea, colocadas equidistantes, todas orientadas hacia el centro, donde se alzaba una pequeña mesa a modo de altar. Sobre ella reposaban algunos objetos modestos, un pañuelo, 2 cartas, un trozo de papel quemado y el reluciente tornillo de la puerta del estudio. Cuando entró el último miembro de la familia, Poirot se levantó, tan inmaculado como siempre, con su traje gris planchado a la perfección y sus zapatos de charol relucientes. Su serena presencia parecía tensar el aire. «Amigos», comenzó con una ligera reverencia, «hemos llegado al final. Las pequeñas células grises ya han hecho su trabajo. Pronto les mostraré la verdad, pero antes de quitarles la máscara de la culpa, debo pedirles que escuchen sin ira, sin miedo y sin interrupciones». Los 6 ocupantes supervivientes de Greenfield Court lo contemplaron en silencio. Lydia Endicott permanecía rígida, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo. Henry Bale evitaba su mirada, con el rostro demacrado y cansado. El doctor Travers parecía pálido e incómodo, mientras que Simon Drew, el mayordomo, permanecía cerca de la puerta, tan inmóvil como los muebles.
Solo la señorita Eleanor Wade parecía serena, con los ojos brillantes pero inescrutables. La voz de Poirot era tranquila y mesurada, pero por debajo corría una corriente de intensidad controlada. «Ha habido 2 muertes», dijo en voz baja. «El señor Charles Endicott y el mayor Bexley. Ambas violentas, ambas planificadas y ambas parte de un mismo plan. Pero antes de hablar de muertes, hablemos de la puerta». Señaló el pequeño tornillo sobre la mesa. «Cuando llegué a esta casa, me dijeron que encontraron al señor Endicott tras una puerta cerrada desde dentro. Era, como ven, un completo misterio. Tan completo que no podía ser cierto». El doctor Travers frunció el ceño, pero la puerta estaba cerrada. La vimos. «En efecto», dijo Poirot con suavidad, «pero no por el muerto. La cerradura estaba intacta, las bisagras sueltas. El asesino desatornilló el pasador de la bisagra superior antes de cometer el crimen, dejó la puerta aparentemente cerrada y después, tras escapar, la volvió a colocar en su sitio. Desde fuera, la ilusión de la habitación sellada era completa. Fue obra de alguien que entendía la precisión, alguien que valoraba el orden por encima de todo». Su mirada se dirigió deliberadamente a la señorita Wade. «Una institutriz, quizás, que mantiene impecables las rutinas del hogar, que corrige los errores de un niño no por malicia, sino por ansia de control». Los demás se giraron hacia ella, sobresaltados. La calma de la señorita Wade no flaqueó. «Se equivoca», dijo con serenidad. «No puede probar que toqué esa puerta». Poirot inclinó la cabeza. «Todavía no, pero llegaremos a la prueba, mademoiselle. Consideremos mejor el motivo. Monsieur Endicott era un hombre que disfrutaba dominando los negocios, la casa y los corazones. Su crueldad se extendía más allá de su esposa y de sus sirvientes. Mantenía un secreto sobre usted, mademoiselle Wade. Una carta que escribió hace años a un hombre que cayó en desgracia, una carta que podría haber arruinado su sustento». Los ojos de la señorita Wade se oscurecieron, pero permaneció en silencio. «Sí», continuó Poirot en voz baja. «Él lo descubrió, ¿no? Amenazó con revelarlo. Estabas acorralado, desesperado, pero también fuiste astuto. Ideaste la venganza perfecta, una muerte que parecía imposible». Henry Bale se removió incómodo. «No puede hablar en serio, Poirot. Es una institutriz, no una criminal». Poirot se volvió hacia él con voz fría. «Y sin embargo, Monsieur Bale, ¿cuántas veces hemos visto que la mente serena oculta las tormentas más feroces? Mademoiselle Wade no era la única que odiaba, no, pero solo ella poseía la inteligencia serena para planear, manipular, escribir las notas que dirigían nuestra mirada hacia otro lado». Levantó delicadamente una de las cartas entre sus dedos enguantados. La primera, acusándolo a usted, Monsieur Bale, pretendía atrapar la mente práctica. La segunda, perdonando a Lydia Endicott, pretendía confundir la mente emocional. Ambas eran falsificaciones, pero ¿de quién? Observe la floritura de las mayúsculas, la inclinación desigual de la tinta. No coincide con la letra del difunto, sino con la de su secretaria, la propia señorita Wade. Hewitt exhaló bruscamente. «Comparamos la escritura antes». «Ah», interrumpió Poirot, «pero solo superficialmente. Usted examinó las cartas escritas con serenidad. Yo examiné las escritas con prisa. El disfraz se desvanece cuando el miedo aprieta la mano. Encontré una carta escrita por la señorita Wade a los comerciantes, firmada, dirigida y fechada. Los bucles, la presión, el ritmo, son idénticos». La máscara de la señorita Wade parpadeó, apenas. «Estás convirtiendo las coincidencias en certezas». Poirot sonrió levemente. «Quizás, pero hay una coincidencia más, mademoiselle. El puro. Ayer me dijo que no fumaba, y sin embargo, en su escritorio del piso de arriba, encontré una lata vacía de puros baratos, escondida detrás de los manuales de enseñanza, de la misma marca que la ceniza que encontré en el estudio. ¿Por qué una mujer que no fuma esconde puros en su habitación?». Apretó la mandíbula. «Seguro que los dejó el mayordomo. Puedes preguntarle». Los ojos de Poirot brillaron. «Ah, pero Simon Drew no fuma puros. Fuma cigarrillos de mezcla turca. Las habitaciones de servicio aún delatan el olor». El mayordomo hizo una leve reverencia, firme. «Es cierto, señor». Siguió un silencio largo y suspendido en el que solo el tic-tac del reloj se atrevió a moverse. Entonces, la voz de Lydia Endicott tembló en el silencio. Entonces, ¿era ella, Eleanor? Poirot levantó una mano. «Paciencia, señora. Ya casi llegamos, pero hay que entender. ¿Por qué Mademoiselle Wade no mataba solo por odio?
Mataba por miedo a ser expuesta. Monsieur Endicott la había amenazado con despedirla, con arruinarla con esa carta. Actuó para protegerse y para que el asesinato pareciera un enigma oculto que nadie podía resolver. Pero entonces llegó el mayor Bexley, que había visto demasiado. La cabeza de la señorita Wade se sacudió hacia arriba. Sí, dijo Poirot en voz baja. El mayor sospechó de ella. La vio cerca del estudio esa noche, con guantes humedecidos con betún en la mano, los mismos que usaba para apretar los tornillos de las bisagras. Al enterarse de sus sospechas, lo invitó a reunirse con ella en la biblioteca después de medianoche, prometiéndole compartir lo que había descubierto sobre el primer crimen. En cambio, le vertió en la bebida el mismo veneno que una vez había preparado para el botiquín de Endicott. «¡Mentiras!», exclamó la señorita Wade. «No tienes pruebas». La expresión de Poirot no cambió. «Al contrario, mademoiselle, tengo una prueba muy convincente. Entre las cenizas de la chimenea encontré parte de una carta quemada, la que citaba al mayor. El sello no era de Endicott, sino suyo, un pequeño relieve de sus iniciales, Hector Bouleve, impreso por costumbre en la cera. Su respiración se entrecortó. El silencio se volvió insoportable. Y por último, dijo Poirot en voz baja, «tengo esto». Sacó una pequeña regla de madera, del escritorio. En ella hay leves restos de barniz de la bisagra de la puerta, el mismo barniz que se encontró en sus guantes, que tan convenientemente tiró en la lavandería la mañana después del asesinato. La compostura de la señorita Wade se quebró. Sus ojos brillaron con una mezcla de furia y desesperación. «¿Cree que lo entiende, señor Poirot? ¿Cree que fue pura especulación? Destruyó vidas por diversión, humilló a Lidia, arruinó el negocio de Val, me chantajeó. ¿Habría hecho algo peor?» El tono de Poirot se suavizó, pero su mirada permaneció firme. «Sí, mademoiselle, era cruel, pero la crueldad no justifica quitar la vida. Jugó usted a la inteligencia y se creyó segura en ella. Sin embargo, como siempre he dicho, el orden y el método son armas de doble filo. Armó un rompecabezas demasiado perfecto, y en la perfección siempre hay defectos». Por un momento se quedó temblando, con la mirada perdida en la puerta. Entonces, sus fuerzas parecieron flaquear. Se dejó caer en la silla más cercana, cabizbajo. «Tienes razón», susurró. «Merecía morir, pero no quise matar al mayor. Me confrontó. Dijo que iría a la policía. Solo quería que se callara. Solo un sorbo». Poirot inclinó la cabeza solemnemente. «El más pequeño sorbo, mademoiselle, puede ahogar a un hombre en la culpa». El inspector Hewitt se adelantó y le puso una mano suave pero firme en el hombro. La institutriz no se resistió. Mientras se la llevaban, Poirot se volvió hacia los demás con voz tranquila y grave. «El misterio está resuelto, amigos. La puerta que se cerró sola no fue un milagro. Fue solo el reflejo de un corazón humano que buscaba controlar el caos. Y sin embargo, lo único que no pudo controlar fueron las consecuencias». Miró hacia la ventana, donde la luz del sol se filtraba a través de la niebla que se disipaba. La justicia, como la luz, puede tardar, pero siempre entra, incluso por la grieta más pequeña. La confesión de Eleanor Wade persistió en el aire como el eco de una campana mucho después de que el sonido mismo se hubiera apagado. El salón, que momentos antes parecía lleno de tensión e incertidumbre, ahora se sentía vacío, vacío de la tormenta invisible que lo había consumido. Afuera, la mañana gris se había despejado con un azul intenso e invernal, y la luz del sol se filtraba por los altos ventanales, rozando los objetos sobre la mesa. Las cartas, el tornillo, el pañuelo, con una especie de solemne reverencia. Poirot permaneció inmóvil durante varios instantes después de que el inspector Hewitt y los agentes se llevaran a la señorita Wade. Su pequeña y pulcra figura parecía aún más pequeña en la inmensa quietud de la casa. Finalmente, exhaló suavemente, como si liberara los últimos vestigios de oscuridad que había acumulado en su mente. Lydia Endicott fue la primera en hablar. «Entonces se acabó», dijo débilmente, como si apenas pudiera creer sus propias palabras. «Eleanor, de entre todas las personas». Poirot se volvió hacia ella con expresión seria pero amable. «Nunca es quien parece más peligroso, señora. El asesino no se esconde tras la furia, sino tras la razón. No buscaba el caos, sino el orden. En su mente era justicia, una corrección, no un crimen». Los ojos de Lidia se llenaron de lágrimas, pero no eran solo de dolor. «Era mi amiga. Le confiaba todo.
Y Charles, sí, era cruel, pero nunca quise... Se le quebró la voz. Nunca quise esto. Poirot inclinó la cabeza. Nadie lo hace nunca, señora. El asesinato no nace solo del odio. Nace de la desesperación, el último refugio de un corazón que no soporta el desorden. Y la desesperación se esconde tras muchos rostros corteses. El doctor Travers, de pie junto a la ventana, habló en voz baja. ¿La colgarán? No, dijo Poirot en voz baja. La ley hará lo que deba, pero quizá la clemencia intervenga. Los tribunales ingleses son severos, pero escuchan. Ella contará su historia, y verán que fue tanto una víctima como una villana. Siguió un silencio denso. Incluso el tic-tac del reloj parecía apagado, respetuoso. Poirot se dirigió lentamente a la mesita, donde se encontraban reunidas las pistas. Sus dedos revoloteaban sobre cada una. Las letras falsas, la nota quemada, el pañuelo envenenado, el pequeño tornillo de la bisagra, como despidiéndose de los instrumentos del rompecabezas que con tanto cuidado había armado. «Dios mío», murmuró, casi para sí mismo. «Qué cosas tan extrañas somos, criaturas que anhelan la paz, pero no pueden vivir sin conflicto. Incluso aquí, en esta casa refinada, donde el arte colgaba de las paredes y la cortesía reinaba en la cena, había crueldad. Oculta, refinada, pero crueldad al fin y al cabo. Henry Bale, que hasta entonces había permanecido en rígido silencio, habló de repente con la voz ronca. «Poirot, le debo mi agradecimiento. Creí que había conseguido incriminarme. Si no hubiera venido...» Poirot levantó una mano. «No me agradezca, señor. Agradezca solo la verdad. Siempre espera ser descubierta, aunque se esconda tras las cortinas de la conveniencia. Usted también debe aprender de esto. La muerte del señor Endicott quizá arruine su empresa, pero quizá también lo libere de su sombra». Vale asintió con cansancio. Era un tirano, sí, pero no merecía este final. Poirot sonrió con tristeza. «Pocos merecemos el final que nos espera, señor. Por eso debemos vivir con cuidado para que, cuando llegue, nos encuentre en paz». Simon Drew, el mayordomo, entró silenciosamente con una bandeja de té, con el rostro impasible pero pálido. Mientras lo servía, sus manos enguantadas temblaban ligeramente. La mirada de Poirot, penetrante incluso en reposo, no lo pasó por alto. «¿Está usted conmocionado, mon ami?» Drew asintió brevemente y con firmeza. «No es fácil, señor, servir a una casa que ha visto estas cosas». El tono de Poirot se suavizó. «No, claro que no. Se quedará, creo, hasta que se arreglen las cosas». «Me quedaré todo el tiempo que la señora Endicott requiera», dijo el mayordomo en voz baja. «No debemos desorganizar la casa». «Ah», murmuró Poirot, «un bello sentimiento. Incluso en medio del caos debe haber orden». Cuando Drew se retiró, la habitación volvió a quedar en silencio. Poirot, de pie junto a la chimenea, se volvió hacia los demás. «Amigos, deben ver este caso no solo como un crimen, sino como un espejo. Cada uno de ustedes, Madame Endicott, Monsieur Bale, el doctor Travers, se vieron arrastrados a esta tragedia no por casualidad, sino por lo que decidieron no afrontar. Secretos, resentimientos, ambiciones. Todo crece como la hiedra hasta estrangular los muros a los que se aferran. El asesinato no fue más que la flor de ese veneno». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada la habitación. «Siempre lo he dicho, el motivo de un crimen rara vez es único. Lo comparten, fragmentariamente, todos los que viven cerca. La culpa puede ser de una sola mano, pero la tierra que la nutrió es de muchas». El doctor Travers soltó una risa amarga. «Habla usted como un sacerdote, señor Poirot». Poirot sonrió levemente. «Quizás, mi querido doctor, pero el detective y el sacerdote comparten una vocación, confesarse». Esa tarde, el inspector Hewitt regresó de la comisaría donde la señorita Wade había sido detenida. Tenía el rostro demacrado, aunque la voz firme. «Dio una declaración completa», le dijo a Poirot en voz baja. «Todo como usted dijo. Incluso nos mostró dónde escondió el frasco de veneno. Estaba en la bisagra del viejo armario, el mismo del estudio. ¡Qué mujer tan ingeniosa!». Poirot inclinó la cabeza con gravedad. La mente que se autodestruye suele ser la más ingeniosa. Ya sufrirá bastante sin mi juicio. Hewitt lo miró con curiosidad. Suena casi como si sintiera lástima por ella. Poirot juntó las manos a la espalda. «Siempre me arrepiento, amigo, cuando veo el intelecto corrompido por la emoción. Cometer un crimen perfecto es vanidad, una especie de arte.
pero creer que uno puede controlar su resultado es una locura. Ella quiso restaurar el orden en su mundo eliminando a un hombre cruel. En cambio, lo desequilibró por completo. Es poético, ¿no es así? El inspector suspiró. Si eso es poesía, prefiero la prosa. Poirot sonrió levemente. Ah, el sentido práctico inglés. Te salva de la tragedia. Al anochecer, Greenfield Court había comenzado a recuperar lentamente la calma. La policía se había marchado. Los sirvientes se movían como sombras silenciosas, restaurando habitaciones que habían presenciado demasiado. Lydia Endicott estaba sentada sola junto al fuego, contemplando las brasas. Cuando Poirot entró, levantó la vista, sobresaltada, como si despertara de un largo sueño. ¿Te vas?, preguntó ella. Sí, señora. Mi trabajo aquí ha terminado. Ella dudó y luego dijo en voz baja: Has traído justicia, pero no paz. La expresión de Poirot se suavizó. La paz, señora, no se consigue con el castigo. Se consigue con la comprensión. Eso llevará tiempo. Pero quizá algún día, al contemplar esta casa, recuerde no la muerte, sino la verdad. Tomó su sombrero y sus guantes. Reconstruirá, señora. Así es la vida. Insiste en continuar, incluso cuando ha sido herida. Lydia se levantó con voz temblorosa. Lo dices con tanta sencillez, Poirot sonrió. La sencillez, señora, es lo más complejo del mundo. Hizo una profunda reverencia y salió al aire fresco de la tarde. Afuera, la última luz del atardecer se extendía a lo largo del camino de grava. Poirot se detuvo en la verja, mirando una vez más la casa cuya tranquila simetría había ocultado tanto alboroto. Hewitt se unió a él, encendiendo un cigarrillo. «Sabe, Poirot», dijo el inspector, «cada vez que creo entender sus métodos, me sorprende. Nunca se precipitó, nunca presionó, simplemente esperaba a que se rebelaran». Poirot soltó una risita. «Ah, amigo mío, es la paciencia de la mente la que atrapa al corazón apresurado. La gente habla demasiado rápido, se mueve demasiado rápido, miente demasiado rápido. Pero la verdad avanza despacio, como un caballero, siempre a tiempo». Comenzaron a caminar hacia el carril donde esperaba el automóvil. «Y el título de este pequeño drama», reflexionó Hewitt, «la puerta que se cerró sola». Tenías razón, claro, no fue un truco de magia. Los ojos de Poirot brillaron en la luz que se desvanecía. «No, amigo. La verdadera puerta nunca fue de madera y metal. Era la puerta de la conciencia, cerrada por el miedo y abierta por la verdad. Y como siempre, cuando uno gira la llave...» Se tocó la sien suavemente. Uno descubre que ha estado dentro, desde siempre. Subió al coche, tocándose el sombrero con perfecta cortesía. «Ahora, inspector, volvamos a Londres. Siempre hay más acertijos esperando a las pequeñas células grises». Mientras el coche avanzaba por el largo camino de entrada, las luces de Greenfield Court se atenuaron tras ellos, y la casa, tan silenciosa, tan ordenada, volvió a aparecer en su engañosa paz, el lugar donde una puerta se había cerrado y la mente de un asesino finalmente se había abierto. Capítulo 8. El reflejo silencioso. El tren a Londres traqueteaba suavemente a través de la campiña envuelta en niebla, con un movimiento rítmico como el latido constante de un corazón contemplativo. En un compartimento de primera clase, Hércules Poirot se sentaba frente al inspector Hewitt, con una pequeña libreta de cuero abierta sobre las rodillas. Sus guantes estaban cuidadosamente doblados a su lado, y su sombrero estaba perfectamente centrado en el asiento. Incluso en reposo, irradiaba una disciplina serena, como si todo su ser se moviera en armonía con una geometría invisible. Durante varios kilómetros ninguno de los dos habló. El campo se desvanecía en grises y verdes borrosos, con el destello ocasional de los tejados de las aldeas rompiendo la monotonía. Hewitt se recostó en su asiento, exhalando un suspiro que podría haber sido a la vez de alivio y agotamiento. «Bueno», dijo finalmente, «otro para el recuerdo. Lo haces parecer fácil, Poirot». Poirot sonrió levemente sin levantar la vista. «Ah, amigo, confunde usted la simplicidad con la facilidad. La mente que busca el orden debe primero soportar el caos. Uno no encuentra la claridad hasta que ha contemplado largo rato la confusión, y la confusión nunca es agradable». Hewitt rió entre dientes. «Te creo. Aún así, no puedo evitar pensar que si la señorita Wade no hubiera cometido ese pequeño error con el guante, quizá nunca la habrían pillado». Poirot pasó una página de su cuaderno, moviendo el lápiz con delicadeza. «No, no.
Siempre la habrían pillado. Una mente como la suya deja huella. El plan perfecto siempre lleva consigo el defecto de su propia perfección. Intentó crear un rompecabezas sin solución, pero olvidó que no hay cerradura sin llave, y mi profesión es encontrar esas llaves. Cerró el cuaderno con cuidado. Verá, inspector, no era malvada, era precisa. Esa es la tragedia. En ella, la necesidad de control se convirtió en su perdición. Cuando un alma no puede tolerar la incertidumbre, buscará eliminarla por cualquier medio. Hewitt frunció el ceño. Casi la admiras. Poirot negó lentamente con la cabeza. No, la compadezco, porque lo que hizo fue monstruoso, pero el impulso... eso es universal. Todos deseamos imponer orden en un mundo que se niega a obedecer. Se recostó con los ojos entrecerrados. Por eso enderezo un marco cuando cuelga torcido. Por eso lustra mis zapatos hasta que brillan. Por eso coloco los huevos del desayuno en pares. Imponer orden es respirar. Pero cuando uno intenta imponerlo a la vida misma, entonces viene el desastre. Hewitt asintió, pensándolo bien. ¿Y la señora Endicott? ¿Qué será de ella? Heredará las propiedades de su marido, pero no su paz, dijo Poirot en voz baja. Vivirá rodeada de fantasmas, de lo que sabía, de lo que ignoraba. Quizás aprenda la dulzura a través del sufrimiento. Esa, al menos, es la esperanza de la civilización. Hewitt silbó levemente. «De verdad que conviertes cada crimen en un sermón, ¿verdad?» Poirot sonrió con un leve brillo. «Ah, amigo, ustedes los ingleses prefieren la justicia sencilla y el té fuerte. Yo prefiero el mío con un poco de filosofía. Nutre tanto el alma como el intelecto». El tren llegó a Paddington poco antes del mediodía. El andén bullía con el ritmo indiferente de la ciudad. Los maleteros gritaban, el vapor silbaba, las ruedas del equipaje repiqueteaban contra las baldosas. Poirot descendió con cuidado, con su pequeña maleta en una mano y su bastón en la otra. El mundo más allá de la estación parecía increíblemente vivo después de la quietud de Greenfield Court. Caminaron juntos hacia la salida. Su aliento se percibía en el aire frío. Hewitt lo miró de reojo. «¿Descansa usted alguna vez, Poirot? ¿Descansa de verdad? ¿Ha resuelto un asesinato en una habitación cerrada, desenredado una red de mentiras y aún parece listo para el siguiente caso?» La mirada de Poirot se suavizó. «Descanso, sí, pero descanso para la mente, no para el cuerpo. Verá, cuando uno ha visto los mecanismos del engaño, debe equilibrarlos con belleza. Quizás esta noche vaya al teatro, o arregle mi apartamento, un jarrón de lilas. Eso devolvería la simetría al espíritu». Hewitt sonrió. «Tú y tu pedido». Poirot ladeó ligeramente la cabeza. «No es solo orden lo que busco, amigo mío. Es significado sin ella. El mundo no es más que ruido». Se detuvieron en la parada de taxis frente a la estación. «Bueno», dijo Hewitt, extendiendo la mano. «Londres te agradece de nuevo. Yo también». Poirot tomó la mano, haciendo una ligera reverencia. «Y yo, amigo, gracias por su paciencia. Permite que las pequeñas células grises piensen con tranquilidad. Y por eso, la verdad encuentra su camino». Hewitt se rió. «Haces que pensar parezca un arte». Los ojos de Poirot brillaron. «Lo es, mon cher. Quizá el único que queda intacto por la vanidad». Esa noche, en su cómodo apartamento de Whitehaven Mansions, Poirot estaba sentado en su pequeño escritorio, con una taza de chocolate humeante a su lado. El expediente del caso, el asunto de la puerta que se cerró sola, ya había reescrito sus notas finales 3 veces, insatisfecho cada vez por la insuficiencia de palabras para capturar la simetría moral del crimen. Comenzó de nuevo, su pluma deslizándose sobre el papel crujiente con trazos limpios y circulares. Es curioso el corazón humano. Uno esperaría que lo gobernara la pasión o el afecto, pero no. Lo rige el miedo. Miedo a la exposición, miedo al desorden, miedo a perder el control. En Mademoiselle Wade, este miedo se convirtió en intelecto sin compasión, razón sin piedad. Se creía superior al caos, y sin embargo, el caos triunfó en su interior. Así, se convirtió a la vez en artífice y víctima de su propio diseño. La puerta cerrada no era más que una metáfora. ¿Quién de nosotros no encierra ciertas habitaciones en su interior? Ocultamos nuestras vergüenzas, nuestros impulsos, nuestros arrepentimientos queriéndolos invisibles. Sin embargo, con el tiempo todas las puertas se abren, pues la conciencia es el verdadero cerrajero del alma. Hizo una pausa, leyó las líneas y luego agregó en voz baja. Y así,
descubro de nuevo que el crimen no nace solo de la maldad, sino de la incomprensión del propio corazón. Cuando la razón olvida la compasión, se convierte en crueldad. Cuando la emoción olvida la razón, se convierte en locura. El equilibrio, siempre el equilibrio, es donde reside la paz. Poirot dejó la pluma, satisfecho. Se recostó, con los ojos entrecerrados, escuchando el tenue murmullo de la ciudad al otro lado de su ventana. Abajo, en algún lugar, un músico callejero tocaba un vals lento con un violín, melancólico, inquisitivo. «Ah», murmuró para sí, «hasta la música sabe la verdad. Cada nota necesita silencio para ser escuchada». Se levantó y ajustó el marco de fotos sobre la repisa de la chimenea exactamente 1,5 centímetros. Luego, volviendo a su silla, dio un sorbo a su chocolate y sonrió levemente. «El orden se ha restablecido», susurró. A la mañana siguiente llegó una carta. La letra me resultaba desconocida, pulcra, deliberada, casi vacilante. Era de Lydia Endicott. «Señor Poirot, quería agradecerle. Se me hace raro escribir esas palabras cuando mi mundo ha quedado tan trastocado. Pero tenía razón. La comprensión trae una especie de paz. Ayer visité a Eleanor en Holloway. Lloró, no por sí misma, sino por lo que se había convertido. Ya no le quedaba odio, solo alivio al no tener que esconderse tras mentiras. Usted se lo dio, Monsieur Poirot. Nos dio claridad a ambos. La casa ya está vacía. La venderé, pienso. El viento en el pasillo todavía suena como un susurro, y estoy harta de escuchar. Quizás me vaya al extranjero, a Italia o a Grecia, a algún lugar con luz, a algún lugar sin puertas que se cierren solas. Con gratitud, Lydia Endicott. Poirot dobló la carta cuidadosamente, con la mirada pensativa, la colocó sobre su expediente y luego se giró hacia la ventana, donde la luz del sol de la mañana caía en líneas limpias y perfectas sobre su escritorio. «Un lugar sin puertas», murmuró. «Ah, señora, no existe tal lugar. Las puertas están dentro de todos nosotros, pero quizás, para usted, permanezcan abiertas». Sonrió levemente, mirando el reloj. «Ahora», dijo en voz baja, «es hora de desayunar. El mundo continúa, siempre». Y así, Hércules Poirot se levantó de su escritorio, con cada movimiento medido, preciso, satisfecho, porque el caso estaba cerrado. La sala de Greenfield Court permanecía en silencio, y una vez más, el orden, frágil pero eterno, se había restablecido. Capítulo 9. El epílogo de Poirot. La semana siguiente transcurrió con la calma mesurada que suele seguir al colapso de una gran tensión. Londres, siempre indiferente a las penas privadas, seguía en su constante bullicio. Los autobuses rugían, las campanas repicaban, el ritmo incesante del comercio recuperaba su dominio. Sin embargo, para Hércules Poirot, la paz no era una cuestión de entorno, sino de simetría. Y la simetría, aunque restaurada, siempre exigía reflexión. Estaba sentado a la mesa del desayuno en Whitehaven Mansions, con la servilleta doblada con precisión en un triángulo y un huevo cocido en su cubilete de plata. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas impecables, iluminando el orden inmaculado de su apartamento. Todas sus pertenencias parecían estar en posición de firmes: el reloj reluciente, los candelabros pulidos, la pila de periódicos doblados con precisión. Frente a él se encontraba el expediente cerrado, etiquetado con letra clara. El asunto de la puerta que se cerró sola. Poirot lo observó durante un largo rato antes de romper la cáscara del huevo con exacta precisión. Fue la vieja frase de Hastings la que le vino a la mente en ese momento. «Un caso bonito, Poirot, pero bastante triste, ¿verdad?» «Sí, siempre triste. El corazón humano nunca estuvo tan ordenado como su cajón de los cubiertos. Ninguna lógica podría pulir las asperezas del dolor». Terminó de desayunar, se limpió la boca con delicadeza y apartó la bandeja. Luego, tomando el expediente, se acomodó en su sillón y lo abrió de nuevo, no para revisar sus conclusiones, sino para comprender el patrón tras el patrón. La primera página contenía un breve resumen, escrito de su propia mano. La puerta cerrada desde dentro era una ilusión, el asesinato, un acto de miedo disfrazado de inteligencia. La segunda, muerte, la consecuencia de una culpa que temía la exposición más que la justicia. Una mujer inteligente, a la que se le negó la libertad durante demasiado tiempo, confundió la precisión con la paz. Así, armó un rompecabezas tan perfecto como su desesperación.
Poirot se golpeó la barbilla con la punta de la pluma estilográfica, pensativo. Sí, murmuró en voz alta, demasiado perfecto, y ahí reside el fallo de toda intriga humana. Pasó la página a sus reflexiones personales, notas que escribió no para la policía, sino para sí mismo, para mantener su mente en orden. Para comprender el crimen, no solo hay que fijarse en el motivo, sino en cómo se disfraza. El asesino rara vez mata por lo que cree. Tras la razón declarada, dinero, venganza, amor, siempre se esconde la tácita, el miedo al desorden. Incluso la mente del criminal busca el equilibrio. El asesinato, en su terrible forma, es un intento de restaurar la armonía en un mundo percibido como injusto. Poirot se recostó, contemplando las pulcras líneas de la escritura. Así que siempre es lo mismo, dijo en voz baja. Cometemos crímenes no porque seamos malvados, sino porque no soportamos la incertidumbre. Y sin embargo, la incertidumbre es la esencia de la vida, ¿no es así? El teléfono de su escritorio sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Se levantó y contestó con su habitual cortesía. «Poirot al habla». «Le habla el inspector Hewitt», dijo la voz familiar, ligeramente áspera por el cansancio. «Pensé que querría saberlo. El juicio de la señorita Wade se ha fijado para el mes que viene. Acabo de recibir el informe de la fiscalía. Se declarará culpable de homicidio involuntario, no de asesinato». El tono de Poirot fue sereno. «Ah, así que le ahorrarán la cuerda». «Sí. La corona aceptó que actuó bajo grave provocación. Dicen que su salud se está deteriorando rápidamente. Tiene el corazón débil y los nervios destrozados. Pasa la mayor parte del tiempo leyéndoles a las demás mujeres de su barrio». «Entonces, quizá», dijo Poirot en voz baja, «la justicia haya encontrado su proporción». Hewitt dudó. «¿De verdad crees que ha encontrado la paz?» Poirot sonrió levemente, aunque el inspector no pudo verla. «La paz, amigo mío, no es la ausencia de culpa, sino su aceptación. Ella ha afrontado la verdad, y ese es un coraje más raro que el asesinato». Hubo una pausa. Entonces Hewitt dijo, casi con torpeza, «Los periódicos lo consideran uno de sus mejores. Poirot resuelve el misterio de la puerta cerrada». «Ah», murmuró Poirot, «a estos ingleses les encantan los titulares. Pero no era la puerta la que estaba cerrada, sino el corazón humano. Y eso nunca lo publicarán». Colgó el auricular con cuidado y regresó a su silla. Permaneció un rato pensativo en silencio. Luego se levantó y se dirigió a su escritorio. De un cajón sacó un pequeño sobre, ligeramente amarillento por los bordes. Dentro estaba la carta que Lydia Endicott le había enviado hacía apenas unos días. Una carta de agradecimiento y reflexión. La desdobló una vez más, releyendo sus últimas líneas. Tenía razón, Monsieur Poirot. Vivimos tras nuestras propias puertas cerradas. Quizás el perdón sea simplemente el coraje de abrirlas y mirar hacia adentro. Poirot dobló la carta y la guardó en su cuaderno, cerrándolo con cuidado. Luego se acercó a la ventana. Las calles de abajo bullían con el eterno movimiento de Londres, el traqueteo de los ómnibus, el grito de un repartidor de periódicos, las campanadas lejanas del reloj de la torre de St. James, marcando el fin de otro día ordenado. Y sin embargo, debajo de todo eso, Poirot percibía el pulso incesante del desorden, el caos de corazones, de ambiciones, de secretos, todo oculto bajo capas de civilidad. Sonrió levemente. «Ah, humanidad», murmuró, «pules tus modales como la plata, pero el deslustre siempre vuelve». Esa tarde, Poirot decidió visitar a su sastre en Savile Row. Era una costumbre después de cada caso importante, un ritual de renovación. Ordenar el vestuario era, en su opinión, reconciliar el alma. Mientras caminaba por las calles, su reflejo lo seguía en los escaparates, pequeños, dignos, ligeramente absurdos. Pasó por un kiosco. El titular le llamó la atención. «La asesina de Greenfield Court será juzgada. La institutriz confiesa haber cometido el asesinato a puerta cerrada». La estudió un momento y luego continuó, sacudiendo la cabeza suavemente. «Puerta cerrada. Sí», murmuró. «Qué poco entienden. Nunca fue la puerta la que fue inteligente, sino la mano que tembló al girar la llave». Dentro de la sastrería,
El familiar aroma a lana prensada y cedro lo recibió. Monsieur Fournier, su sastre de muchos años, salió con una sonrisa respetuosa. «Ah, Monsieur Poirot, he oído que has estado resolviendo otro de sus problemillas». «Sí, amigo», dijo Poirot sonriendo, «pero por desgracia ningún problema es pequeño cuando se trata del alma». El sastre rió cortésmente. «Y aún así pareces contento». Poirot asintió. «Contento, sí, pero no gozoso. Verá, amigo mío, descubrir la verdad es satisfactorio. Ver sus consecuencias, eso es triste. Toda solución deja tras de sí su fractura». «Entonces, tal vez», dijo el sastre, «el mundo es mejor cuando permanece un poco misterioso». «Quizás», respondió Poirot en voz baja. «Pero el misterio no examinado se convierte en tragedia». Eligió un chaleco nuevo, una fina seda gris paloma, y, mientras lo medían y le ponían alfileres, sus pensamientos volvieron a Eleanor Wade. La imaginaba en su celda, con la mente aún disciplinada, su postura erguida incluso en la derrota, y se preguntó, no sin compasión, si finalmente se había perdonado por ser humana. Al salir de la tienda, empezaba a anochecer. Las farolas de gas se encendieron, una a una, y sus reflejos brillaron en los charcos dejados por la lluvia anterior. Poirot caminaba despacio, golpeando suavemente el bastón contra los adoquines. Se detuvo una vez, en la esquina de Piccadilly, donde las luces de Londres se extendían ante él como una constelación, hermosas, distantes, ordenadas. Sonrió para sí mismo. «Está bien», murmuró. «Siempre habrá oscuridad tras algunas puertas, pero mientras yo viva, la luz de las pequeñas celdas grises las iluminará». Se volvió hacia su casa, su figura desapareciendo entre la multitud de la noche, dejando atrás solo el débil eco de pasos pulidos y la sensación inquebrantable de que el equilibrio, una vez más, había sido restaurado en un mundo que siempre se tambaleaba entre la razón y el caos. Capítulo 10. La reflexión final. La noche era inusualmente tranquila en Whitehaven Mansions. Los sonidos de Londres, el traqueteo de los carruajes, el murmullo de las voces, parecían detenerse por respeto a la soledad de Hércules Poirot. Un pequeño fuego crepitaba suavemente en la chimenea, su resplandor se reflejaba en las superficies pulidas de su inmaculada sala de estar. Cada objeto estaba en su lugar, cada libro alineado al milímetro. Era un templo del orden, un santuario construido contra el caos del mundo. Poirot estaba sentado en su escritorio. La lámpara proyectaba un haz de luz dorada sobre su cuaderno. Había pasado la última hora repasando sus notas para el asunto de la puerta que se cerró sola no como detective, sino como filósofo. El caso había terminado, sí, pero su trama aún persistía en su mente como el eco desvanecido de una melodía. Ya no pensaba en pistas, pruebas ni culpa. Pensaba en la delicada arquitectura de la naturaleza humana, la frágil simetría que nos define. Destapó su pluma y comenzó a escribir. Siempre he dicho que para comprender el crimen, primero hay que comprender a la humanidad. Sin embargo, cada caso me enseña una vez más que la humanidad es una paradoja. Busca la virtud aunque la debilidad la impulse. Anhela la paz pero prospera en el conflicto. En Mademoiselle Wade vimos intelecto sin compasión, una precisión de pensamiento que confundía el control con la seguridad. Intentó imponer orden sobre lo impredecible y al hacerlo creó el desorden absoluto. Ahí, en miniatura, yace la tragedia de toda la humanidad. Poirot hizo una pausa y alzó la mirada hacia el fuego. Las llamas se curvaban y se enderezaban como seres vivos, gráciles e inquietas. Le recordaron la mente de Eleanor Wade, aguda, brillante, disciplinada, pero incapaz de dejar de consumirse una vez encendida. Continuó escribiendo, lentamente, deliberadamente. La habitación cerrada, esa eterna fascinación por el crimen, no es más que un reflejo de nosotros mismos. Todos llevamos esas habitaciones en el alma, cámaras donde ocultamos nuestros verdaderos motivos, nuestros miedos, nuestras vergüenzas. Las cerramos con llave, diciéndonos que el secreto nos protege, pero los secretos, como el fuego, necesitan aire. Si los privamos de él demasiado tiempo, explotan. Se recostó cruzando las manos sobre el pecho, satisfecho con el ritmo de sus pensamientos. No había otro público para estas reflexiones, salvo él mismo.
Sin embargo, las escribió con el mismo cuidado con el que podría dedicar una declaración ante un tribunal. El orden debe existir incluso en la soledad. Se oyó un suave golpe en la puerta. Poirot sonrió levemente. «Pasé, George». Apareció su fiel ayuda de cámara, tan impecable como su amo. «El correo de la tarde, señor». Poirot aceptó el pequeño fajo de cartas y lo despidió con un gesto de la cabeza. La mayoría eran nimiedades, invitaciones a eventos sociales, correspondencia de admiradores de su obra, un anuncio de un tónico capilar para caballeros que le hizo levantar una ceja con expresión divertida. Pero un sobre le llamó la atención. Llevaba el sello del inspector Hewitt. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja. «Mi querido Poirot, pensé que querría saberlo. La sentencia se dictó esta mañana. La señorita Wade ha sido condenada a 15 años de trabajos forzados con recomendación de supervisión médica. Estaba tranquila. Dijo poco, salvo que esperaba que la señora Endicott la perdonara. Sus últimas palabras ante el tribunal fueron: «Quería cerrar una puerta. No sabía que se cerraría sobre mí». Suyo, en amistad, Gerald Hewitt Poirot lo leyó 2 veces. Lo dobló con cuidado y lo dejó junto a su cuaderno. No se movió durante un buen rato. El reloj marcaba suavemente. Afuera, un taxi pasaba por la calle mojada. «15 años», murmuró. «Tiempo suficiente, quizá, para aprender lo que ningún intelecto puede enseñar». Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad se extendía ante él entre una neblina de lámparas ámbar y niebla flotante. En algún lugar más allá, en una fría prisión de piedra, Eleanor Wade estaba sentada tras su propia puerta cerrada, una puerta que ella misma diseñó. Y sin embargo, pensó Poirot, quizá allí, en el silencio de las consecuencias, pudiera finalmente comprender el equilibrio que había buscado toda su vida. Volvió a la habitación, al fuego, a las ordenadas hileras de libros y a la comodidad de la simetría. Su mirada se posó en la fotografía de Hastings que reposaba sobre la repisa de la chimenea, su viejo amigo, sonriendo con esa calidez sencilla tan opuesta a la de las personas que poblaban los casos de Poirot. «Ah, mi querido Hastings», dijo en voz baja, «¿cómo habrías hablado de esto? Habrías dicho: Poirot, es demasiado triste, demasiado ingenioso, y habrías tenido razón». Sonrió levemente, y su voz adquirió la calidez de la nostalgia. «Verás, amigo mío, la gente cree que el crimen es cuestión de astucia, pero es cuestión del corazón, siempre del corazón. El cerebro solo sirve de cómplice». Al regresar a su escritorio, tomó de nuevo su bolígrafo. Su mano se movía con más agilidad, como si estuviera grabando pensamientos ya formados hacía mucho tiempo. No es el intelecto lo que nos salva, sino la humildad. Las mentes más brillantes tropiezan cuando olvidan la imperfección de su propio diseño. Eleanor Wade construyó su crimen como un teorema, lógico, elegante, completo. Pero la vida, se burla de la lógica. Se vuelve sobre sí misma, impredecible y viva, y así la estructura perfecta se derrumba bajo el peso de su propia belleza. Se detuvo, leyó las palabras y luego agregó con tranquilo énfasis: «No hay puerta cerrada que el corazón no pueda abrir si así lo desea, pero no hay detective vivo, ni siquiera Hércules Poirot, que pueda abrirla desde fuera». Subrayó la última frase y cerró el cuaderno con un suave chasquido. El fuego se había apagado y la habitación se llenaba con el tic-tac constante del reloj, cada segundo medido, pausado, inevitable. Poirot miró a su alrededor una última vez antes de levantarse para atender el fuego. Añadió un leño pequeño, lo ajustó con precisión con el atizador y observó cómo las llamas se reavivaban. El orden se restableció, el calor se mantuvo. Equilibrio, siempre equilibrio. Entonces, casi distraídamente, tomó el último objeto de su escritorio, una pequeña llave de latón, una de las varias que guardaba como curiosidades de sus maletas. Era la llave original del estudio de Charles Endicott, la de la puerta cerrada. La dio vueltas entre los dedos. El metal brilló suavemente a la luz del fuego. «Es una tontería», murmuró, «que el hombre deposite tanta fe en las cerraduras. Cerramos nuestros corazones, nuestros recuerdos, nuestro amor, y creemos que girando una llave estamos a salvo. Pero la seguridad no está en la ocultación, está en la verdad». Guardó la llave en una caja de terciopelo junto con otras. Trofeos no de conquista, sino de comprensión. Luego apagó la lámpara y se quedó un momento bajo la tenue luz del fuego. Afuera, las campanas de St. James dieron las 11. Poirot sonrió levemente. «Bon»,
dijo en voz baja. Otra hora completa, otro círculo cerrado. Se ajustó los puños, la corbata, y se susurró a sí mismo: orden y método, hasta el final. Y mientras se volvía hacia su habitación, el pequeño detective de bigote perfecto y alma perfecta sintió, por un fugaz instante, que el mundo, imperfecto, triste e infinitamente misterioso, era, por fin, exactamente como debía ser. Capítulo 12. El caso se cierra. La primavera había llegado a Londres. El aire era más suave, impregnado del aroma de las aceras lavadas por la lluvia y de los castaños en ciernes. Era la estación en la que incluso la ciudad más endurecida parecía ablandarse, cuando el Támesis se iluminaba como una cinta plateada y la gente hablaba con más amabilidad en las calles. Sin embargo, para Hércules Poirot, el cambio de estaciones no marcaba tanto el tiempo como afirmaba la continuidad. La vida, como un reloj bien afinado, siempre avanzaba. Habían pasado casi 3 meses desde el incidente de Greenfield Court, aquella elegante tragedia de intelecto y miedo. Los periódicos llevaban tiempo centrando su atención en nuevos escándalos. El Mundo, con su habitual prisa, había archivado la noticia como un viejo periódico y la había olvidado. Pero Poirot, que jamás permitía que ni siquiera la memoria se desmoronara, no lo había olvidado. Rara vez lo hacía. En una tarde templada se sentó junto a la ventana de su apartamento en Whitehaven Mansions, saboreando su tisana y observando a la gente de abajo: oficinistas, madres, escolares y taxistas. Su piso estaba iluminado por la luz del sol, su escritorio recién pulido. Todo estaba como debía ser. Sin embargo, en algún lugar de su mente, un engranaje seguía girando en torno al asunto de Eleanor Wade. Había recibido noticias del inspector Hewitt 15 días antes. La exinstitutriz había enfermado en prisión y su salud se deterioraba rápidamente. Problemas cardíacos, había escrito el inspector. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. La carta estaba cuidadosamente doblada, pero Poirot no la había archivado con sus otros casos. Permanecía en la repisa de la chimenea, debajo de una pequeña llave de latón, la llave de la puerta que lo había empezado todo. Esa mañana, una visita la había recibido: Lydia Endicott. Había llegado sin avisar, aunque su actitud, como siempre, era serena y reservada. Vestía aún de luto, aunque con menos rigor, un negro suavizado hasta convertirse en gris paloma. Poirot la había recibido con cortesía, acompañándola a la silla junto a la ventana, donde la luz caía cálidamente sobre sus manos enguantadas. —¿Está usted bien, señora? —preguntó. —En la medida de lo posible, señor Poirot —respondió ella en voz baja—. He vendido la casa. Greenfield Court tiene demasiados ecos. Pasaré una temporada en Florencia. —¡Ah, Italia! —dijo Poirot con aprobación. —La tierra donde la belleza abunda como el aire. Te sentará bien. Ella sonrió levemente. Sí, quizás la belleza le dé sentido a cosas que la razón no puede. Hubo una pausa antes de continuar con la voz aún más baja. Eleanor me escribió la semana pasada, desde la cárcel. Me agradeció que la visitara y que no la odiara. Dijo que ahora duerme, que duerme de verdad, por primera vez en años. Pensé que querrías saberlo. Poirot inclinó la cabeza con expresión indescifrable. Me reconforta oírlo. Su paz. Es frágil, pero paz, al fin y al cabo. Me pidió perdón, dijo Lydia, y se lo di. Pero ya no estoy segura de qué significa realmente el perdón. Ah, murmuró Poirot, es la virtud más incomprendida. Perdonar, señora, no es olvidar el daño causado, es simplemente recordarlo sin amargura. El perdón no es absolución, es equilibrio. Lydia lo pensó un buen rato. Entonces lo intentaré, dijo simplemente, levantándose para irse. Supongo que eso es todo lo que se puede. Hacer. Intentarlo. Cuando ella se fue, Poirot se quedó de pie junto a la ventana, viendo cómo el taxi que la llevaba desaparecía en la brillante marea del tráfico londinense. Y ahora, horas después, sentado con su té, se encontró pensando no en el crimen, sino en sus silenciosas consecuencias, en las ondas que persisten mucho después de que la piedra se haya hundido. A las 4:30 llamaron a la puerta. Poirot se giró, sonriendo levemente. Ah, será George, trayendo el correo. Pero no era George. Era un mensajero uniformado con el sombrero en la mano. Telegrama para Monsieur Poirot. Poirot lo tomó, le dio una propina al chico y rompió el sello.
Su mirada recorrió lentamente las breves líneas. Eleanor Wade murió pacíficamente esta mañana. Me dijo que no tenía miedo. Hewitt. Durante un largo instante, Poirot no dijo nada. Dobló el telegrama con cuidado y lo dejó sobre la mesa, junto a la llave. Luego volvió a mirar por la ventana, donde el cielo era pálido y claro como la porcelana. Así que, murmuró, la puerta por fin está cerrada. Se levantó y se dirigió a su escritorio. Abriendo el cajón, sacó su expediente y el cuaderno que contenía sus reflexiones personales. De un pequeño sobre, extrajo la carta de Lydia Endicott y la colocó junto al telegrama. Luego abrió su cuaderno por una página en blanco y comenzó a escribir. Eleanor Wade ha muerto, y con ella muere la ilusión de perfección. Buscó una vida sin defectos, un diseño libre de caos, y esto la destruyó. Sin embargo, en sus últimos momentos, encontró lo que se le escapaba en la vida, la quietud. Es una especie de justicia, no de la ley, sino del espíritu. Hizo una pausa con el bolígrafo suspendido sobre la página y luego continuó. Cada caso que he resuelto me enseña de nuevo que el crimen no es una aberración, sino un reflejo. El mundo está lleno de puertas cerradas, cada una ocultando su propia miseria. Mi tarea, siempre, ha sido abrirlas con cuidado, revelar, no condenar, pero empiezo a preguntarme, a medida que envejezco, si la revelación alguna vez es suficiente. ¿Puede la comprensión por sí sola traer la paz? ¿O es la paz un regalo que uno debe darse a sí mismo? Dejó el bolígrafo y se recostó, contemplando la tenue luz. El mundo fuera de su ventana parecía lejano ahora, reducido a formas y colores. El rojo de un ómnibus que pasaba, el negro de un sombrero de copa, el dorado de la luz del sol derramándose sobre los tejados. Todo movimiento, todo patrón, todo en su lugar, pero todo efímero. Finalmente, se levantó. De la repisa de la chimenea tomó la pequeña llave de latón y el telegrama. Los llevó al armario donde guardaba sus recuerdos de casos pasados, una modesta colección de rarezas, un reloj roto, una fotografía descolorida, un frasco de cristal, una pieza de ajedrez. Cada objeto, insignificante en sí mismo, era un símbolo, la muestra de alguna locura humana, una pequeña redención. Colocó la llave con cuidado en el armario junto a las otras y cerró la puerta de cristal. «Listo», dijo en voz baja. Se restableció el orden. Pero incluso al decirlo, sintió una extraña melancolía, algo más silencioso que la pena, pero más pesado que la satisfacción. Era el reconocimiento de que cada misterio resuelto dejaba uno sin resolver. El misterio de por qué hombres y mujeres, capaces de belleza y reflexión, tan a menudo optaban por la destrucción. Regresó a su escritorio y revisó sus notas. «Imponer orden», murmuró. «Es creer que el mundo se puede arreglar a voluntad, pero quizás la mayor sabiduría sea aceptar su imperfección». El fuego se había apagado. Poirot se quedó un buen rato observando cómo se movían las brasas, su resplandor constante pero desvaneciéndose. Luego sonrió levemente, dirigiéndose a la habitación vacía. «Ah, Hastings, amigo mío, me regañarías por sentimentalismo. Dirías, Poirot, ahí vas otra vez, encontrando filosofía en las cenizas. Pero, mon cher, es allí donde reside la verdad, siempre en lo que queda». Apagó la lámpara. La última luz cayó sobre el expediente antes de que la oscuridad lo envolviera. A la mañana siguiente el mundo retomó su ritmo. Poirot se vistió con su habitual esmero. Cuello almidonado, corbata de seda, zapatos impecablemente lustrados. Cuando George anunció que el desayuno estaba listo, Poirot sonrió, echó un último vistazo a su gabinete y dijo en voz baja: «Sí, amigo mío, comencemos el día. Habrá nuevos enigmas, nuevos corazones que leer. El mundo no se detiene, ni siquiera por la tristeza». Salió a la luz del sol, con el sombrero perfectamente inclinado, cada centímetro de su serenidad. Y mientras desaparecía por las escaleras de Whitehaven Mansions, la ciudad seguía con su zumbido incesante, sus puertas abriéndose y cerrándose, sus secretos esperando en silencio a que las pequeñas células grises los encontraran de nuevo. Capítulo 12. La coda silenciosa. Florencia, 6 meses después. El sol de la tarde caía cálido sobre el Arno, bañando el río con una luz serena. La ciudad respiraba el ritmo pausado del final del verano, las campanas repicando suavemente desde iglesias lejanas, el murmullo de los mercados, el sonido de un violín cerca del Ponte Vecchio.
En el fresco interior de una pequeña pensión con vistas al río, Lydia Endicott estaba sentada junto a una ventana, con el mismo chal de seda gris sobre los hombros. Sobre la mesa, frente a ella, había una carta con matasellos de Londres, de caligrafía pulcra, deliberada, inconfundiblemente suya. La había recibido esa mañana del conserje y llevaba varias horas sin abrirla. Simplemente se había sentado contemplando la ciudad, pensando en lo extraño que era que la vida pudiera continuar con tanta serenidad, cuando la suya se había visto tan violentamente reorganizada. Cuando finalmente rompió el sello, un tenue aroma a lavanda se elevó del papel. La mano de Hércules Poirot, precisa como siempre, había llenado la página con una elegante escritura sesgada. Mi querida señora Endicott, permítame escribirle no como detective a su cliente, sino como un alma a otra que ha sufrido las consecuencias de la fragilidad humana. Ha pasado tiempo desde nuestro desafortunado asunto, y aún así, el caso, aunque cerrado, sigue diciéndole cosas. Creo que también podría decirle cosas a usted. Una vez me dijiste que la belleza podría dar sentido a lo que la razón no podía. He reflexionado mucho sobre ello. En realidad, señora, la belleza no es lo opuesto a la razón, sino su complemento. Nos enseña que la perfección no reside solo en la simetría, sino en la aceptación. El río, como ves, se curva, se retuerce, cambia, y aún así encuentra el mar. Nosotros también debemos hacerlo. Lydia hizo una pausa, sonriendo levemente. Afuera, la luz dorada brillaba sobre el agua, y pensó en la fría geometría de Greenfield Court, las habitaciones, las reglas, el miedo. Había huido de todo eso por este lugar, donde el desorden parecía de alguna manera divino. Ella continuó leyendo. Eleanor Wade ya no está. Te alegrará saber que murió en paz y que en sus últimos días habló a menudo de ti. Quería agradecerte tu amabilidad, tu perdón. Dijo que tú, no yo, le trajiste el mayor regalo que una mujer puede ofrecer a otra, la oportunidad de ser vista como humana, no como un monstruo. Dejó una breve nota, que adjunto. Lydia desdobló la segunda hoja. Era breve, escrita con letra temblorosa pero legible. Lydia. He hecho las paces. Dígale a Monsieur Poirot que tenía razón. La verdad no nos libera, pero nos alivia. Lamento el dolor que causé y agradezco la misericordia que me mostró cuando no la merecía. Ojalá ambos encontremos puertas que solo se abran hacia la luz. E.W. Los ojos de Lydia se nublaron al leer. Por primera vez en meses se permitió llorar. No las lágrimas contenidas de culpa o confusión, sino las silenciosas lágrimas de liberación. Cuando finalmente levantó la vista, la luz del sol había cambiado de dirección, cayendo directamente sobre la carta que tenía en las manos, como si el día mismo buscara iluminar esas últimas palabras. La carta de Poirot continuaba. Me complace, señora, que esté en Florencia. Allí hay una sabiduría más antigua que la justicia. Quizás entre sus calles vea lo que yo últimamente he llegado a comprender, que toda puerta cerrada, por muy bien sellada que esté, al final debe abrirse. A veces se abre a la verdad, a veces al perdón, a veces simplemente al tiempo. En cualquier caso, la apertura es inevitable, y en ella reside la misericordia de la existencia. En cuanto a mí, sigo siendo, como siempre, un servidor del orden. Ordeno, pulo, observo. Pero también he aprendido algo de ti y de la infeliz Mademoiselle Wade. No hay que hacer de la vida un experimento de perfección, porque incluso en el desorden puede haber armonía, si tan solo se mira con bondad. Que sus días sean más tranquilos, señora, y su corazón más ligero que antes. Ha sobrevivido no por la razón, sino por la gracia, y ese, creo, es el mayor triunfo de todos. Suyo, con gran respeto, Hércules Poirot. Lydia dobló la carta con cuidado, apretándola contra su corazón antes de dejarla sobre la mesa. La brisa que entraba por la ventana abierta agitaba sus bordes. Abajo, el río brillaba como un espejo en movimiento, y cada onda reflejaba el sol. Por primera vez en mucho tiempo, respiró con tranquilidad. Greenfield Court ya no la atormentaba en sueños. El pesado silencio de ese estudio por fin se había disipado. Pensó en Eleanor, no como una asesina ahora, sino como una mujer que había caído en la tragedia por esforzarse demasiado en controlar su propio dolor. Ambas habían sido prisioneras, se dio cuenta, aunque en celdas diferentes. Más tarde esa noche, salió a caminar por el Arno. La luz había empezado a desvanecerse, tiñendo el agua de bronce. A su alrededor, la ciudad vibraba suavemente con la vida nocturna. Risas en las terrazas de los cafés,
el canto lejano de un artista callejero, el traqueteo de una carreta sobre los adoquines. Se detuvo en el ponte Santa Trinita, contemplando su reflejo ondulando en la corriente. El cielo brillaba con un tenue oro y por un fugaz momento creyó ver otro reflejo junto al suyo, una figura familiar, impecable en su traje, su bigote brillando como una marca de orden contra el desorden del mundo. Ella sonrió débilmente, susurrando al suave viento: «Gracias, señor Poirot». El reflejo, ya fuera imaginado o un recuerdo, se inclinó levemente y desapareció a medida que pasaban las ondas. En Londres, lejos de allí, el propio Poirot estaba sentado en su escritorio, cerrando el pequeño libro de contabilidad que contenía las últimas páginas del asunto de la puerta que se cerró sola. La tarde ya había caído y el sonido de los carruajes que pasaban abajo se había vuelto distante. Abrió la ventana para dejar entrar el tenue murmullo de la ciudad, y por una vez no le importó el desorden de la brisa que agitaba sus papeles. En la repisa de la chimenea, la llave de latón brillaba suavemente a la luz. «Ah», dijo en voz alta, «qué curioso que un objeto tan pequeño pueda contener tanto peso. La llave abre, sí, pero también cierra. No se puede tener una cosa sin la otra». Pensó en Lidia, en algún lugar de la cálida Italia, encontrando su propio equilibrio. Pensó en Eleanor, cuya mente había ardido con tanta intensidad que se consumió, y pensó en todos los demás que vendrían, aquellos que mentirían, engañarían, desesperarían, y al hacerlo, sin saberlo, se revelarían a sus pacientes ojos. Sonrió levemente. Las puertas nunca se detienen, ¿verdad, Poirot?, murmuró para sí. Siempre se abren, siempre se cierran, y siempre, detrás de cada una, acecha la misma pequeña verdad, que somos humanos. Se apartó de la ventana y acomodó un jarrón en el aparador, alineándolo perfectamente con el marco que tenía detrás. Luego, satisfecho, apagó la lámpara. La ciudad exterior susurraba, eterna e imperfecta, y dentro de su habitación silenciosa y ordenada, Hércules Poirot, caballero, detective, filósofo, permaneció sentado un momento más en la oscuridad, contento de que la última puerta se hubiera cerrado tal como debía.